Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Sapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Sentí ese bajo. Te está golpeando en el pecho. Es la actitud de una radio que no tranza y te da lo que querés escuchar. Ella es de la tierra, de mujeres divinas. Puro rock nacional, sin vueltas. Ponele actitud a tu invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Antes de que el verde sea rojo hay que cruzar. De cemento a obras, de los bares de barrio al gran estadio. Corté la cadena entre el corazón y los pensamientos. Toda la historia de nuestro rock pasa por esta radio. Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti. Somos tu pasaje a la nostalgia y tu entrada a lo nuevo. Tal vez juntos podemos hacer que sea especial lo que nos depare la noche, aunque no por eso va a dejar de ser fugaz. En este invierno 2026.
Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Llegó la nueva colección Bautic pensada para las amantes del deporte a Tiendas Balbi. Encontrá calzas desde 15.990 pesos, abrigos desde 39.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @Tiendas Balbi para no perderte ninguna novedad. La lluvia golpea la ventana, pero a nosotros nos resbala. 1.000.000 de veces te busqué entre los gemidos del placer. Porque adentro tenemos guitarras distorsionadas y baterías marcando el pulso. Transformamos el clima gris en pura energía. Sentí el poder de la radio en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. En Rock and Frío seguimos metiéndole power junto a la gente de Octubre Disquería. Llévate 3 prendas, pagás solamente 2. La más barata te la regalan. Vamos a sortear una remera de Octubre Disquería entre toda la audiencia. Mandanos un mensaje con tu nombre, los últimos 3 números de tu DNI. 489343. Búscanos en Instagram, Rock ND Frío. ¿Cómo sonó eso? ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra?
En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. En un rincón de las sierras, donde arden las estrellas. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Un himno atrás de otro. Así armamos la programación, pensando en vos, que llevas el rock nacional en las venas. No me dejes morir así. Somos la compañía perfecta para la ruta, el laburo o tu casa. Somos tu aire en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Si sos de acá y trabajás acá, cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. Este jueves no te podés perder el Rebingo, el cartoncito de 3.000 pesos que juega por la línea de 1 millón de pesos y el bingo de 2 millones de pesos, pero además con un superpozo que explota, 20.300.000 pesos al casillero número 40 y viene con el 3 para ganar, la chance que te paga 100.000 pesos cash sin descuento, sin retenciones del Rebingo. Y también te esperamos con el mini bingo que ya acumula 18.800.000 pesos de superpozo a la bolilla número 40. Como verás, los jueves de la suerte con el rebingo y el mini bingo. Mini bingo con las 2 rondas que salen o salen y los 3,5 millones de pesos premio bingo en la segunda ronda. Te esperamos, cartoncito de 4.000 pesos, 21:40 en vivo por la tele, la radio y las redes sociales. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música. Volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Fin de espacio publicitario. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. De un sueño profundo despertaste hoy. La última lágrima por tu cara rodó. Lo que no
deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo desapareció. Imagínate la noche porteña hecha voz. Ese raspe inconfundible, denso y cargado de barrio que convirtió al blues en un idioma bien nuestro. Un día como hoy, un 31 de julio de 1959, nacía en Buenos Aires Adrián Otero, el tipo que le puso alma, cuero y poesía urbana a la historia de Memphis la blusera. Otero no era solo un cantante, era un cronista nocturno, con su elegancia, con su garganta tan especial de gargajear emociones, transformó las penurias, los bares de medianoche, los colectivos de madrugada y los amores inconclusos en auténticos himnos populares. Al frente de Memphis, durante casi 3 décadas, convirtió a la banda en una máquina impecable, logrando que un género nacido en el delta del Mississippi sonara tan local como el mate o las esquinas del porteño barrio de Flores. Sus canciones no solo marcaron la banda sonora de varias generaciones, sino que además llevaron al blues de los subsuelos directo a los estadios. Aunque su voz se apagó en un trágico accidente cuando apenas tenía 53 años, dejó el eco de su estampa que flota cada vez que suena algún tema de su legado. Amigos y amigas, es el último viernes del mes de julio y sus cuerpos lo saben. Acomódense, que ya empieza Arriba el Día por la 100.9. Bella, vagando por las estrellas, brilla más que el sol. Baila y se dibuja en la luna cuando se pierde en la bruma. Parece flotar. Ella es de la tierra, de mujeres divinas. Ella es argentina, como ella no hay. Con su boca de fuego. 2 minutos pasan de las 10 de la mañana. Buen día, queridos oyentes. ¿Cómo están ustedes? Ojalá que bien, arrancando este viernes. Y ahora sí, hoy es el último día del mes de julio. Es el día de Yapa, ese mes que trae 31, como algunos otros. Hoy es viernes 31 de julio de 2026 y los acompañamos hasta las 12:30. Es probable, por la rutina de cada quien, que haya quien nos esté escuchando y todavía no abrió la puerta ni la ventana. Yo me enteré por Juli Quirós. Eran las 8 y monedas de la mañana y Juli Quirós conduciendo Buenos Días Malvinas, aquí en esta casa, en esta emisora, contó la noticia de que durante la madrugada, durante la noche volvió a nevar. Y empecé a prepararme más rápido. Dije,
voy a tardar más en llegar a la radio, de modo que me voy a preparar más rápido. Y está recontra patinosa la calle y la nieve de la vereda, de las veredas, al menos en este rato y el tramo que hice, ¿no? Calle Faniano, calle Rivadavia, como de la zona del boxing viniendo para el Salesiano, claro, todavía hay mucha nieve virgen de pisadas, entonces se puede caminar o se puede incluso pedalear. No sé por cuánto tiempo. Tengamos un buen viernes, es el deseo para todos. Buen día, Héctor Nica Mancilla, ¿cómo estás? Bien, acá andamos, todo bien. Sé que no te gusta la nieve. No, la detesto. Ahí está, ¿viste? Directamente. Cortito y al... Entonces, Tibi ahora peronero, hay que mentalizarse. Hay que salir a limpiar. Eso. Todo lo que te ocasiona la nieve, ¿no? Eso, sabes que, vamos a volver a hablar de temas que hablamos la semana pasada con las nevadas, pero claro, refrescamos el tema, literalmente, porque se ha refrescado la nieve. Igual, antes de ir avanzando en algunas cuestiones domésticas, vi una publicación del municipio que enseguida quiero comentarles, hablando de esto de limpiar y demás. Escuchamos Memphis en la voz de Rodri Arredondo en la apertura musical efeméride del día de la fecha. ¿Cómo andas, Rodri? Buen día para vos, buen día para todos. Qué mañana, mañana completamente cubierta de blanco en la capital. Lo habíamos dicho igual ayer, ayer habíamos anticipado que durante la madrugada podía nevar y bueno, pasó. Y pasó nomás. Pasó nomás. Se cumplió el pronóstico. Cielo cubierto a esta hora de la mañana, nevada débil, la que hubo. No fue una nevada tan... de esos tan copos copiosa. De nieve. Y sí, tampoco esos copos de nieve tan... es como que están más debilitados porque hubo lluvia también, entonces se deshace rápidamente tal vez la nieve y es más fácil moverla. Es cierto, no tiene la misma consistencia, como la misma textura. Consistencia está bien dicho, ¿no? Sí, que la misma nevada... consistencia que la nevada, la más gruesa de la semana pasada. No es tan seca, la nieve no es tan seca, no es... No, exactamente. Un poco húmeda. Más cargado con agua. ¿Vieron que ya está Tal como cual. jabón la calle? Sí, ya está como... Las calles, digo, donde transitan los autos, ya están como jabón. Bueno, de hecho yo venía confiado, ¿viste? Venía por acá y venía muy confiado porque como te digo, ¿viste? Veía que la nieve dentro de todo venía pisando bien, pero acá cuando crucé por Sapiola... No, esta está como espejo. Sapiola, los resbalones. Las esquinas están muy complicadas, chicos. Sí, y esto es Sapiola y Faniano. Si hay una esquina transitada en Gallegos, es esta. Debe haber, no sé, bueno, en realidad son muchas, pero poner aquello, 10 esquinas muy transitadas. Ahora que empezaron las clases acá en el Salesiano, al mediodía y a las 6 de la tarde, esto es una cosa de locos y está muy resbaloso, de modo que, bueno, se sabe, ¿no? Hay que andar con el mayor cuidado posible. 1 grado 8 décimos bajo cero en este momento la temperatura en Río Gallegos y la sensación térmica es de 4 grados bajo cero. El cielo está cubierto, es posible que durante lo que resta de la mañana esto que pasó durante la madrugada se repita en algún momento porque el cielo está cubierto, como te digo, a pesar de que allá por el lado de la ría se veía que podría llegar en algún momento a salir el sol, pero lo cierto es que si vos mirás el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional te dice lo contrario. Pero bueno, repasando los datos de este momento, hay una humedad del 97%, la presión de 1007 hectopascales, un viento que apenas sopla del noroeste a 6 kilómetros por hora. Y el dato es la máxima para hoy 1 grado, la mínima 6 grados bajo cero. Por la mañana se espera que pueda llegar a volver a nevar como nevó a la madrugada. Y por la tarde y por la noche, según el Servicio Meteorológico Nacional, hay pronóstico de lluvias y nevadas a lo largo de todo el día. Después a en lo un largo rato de todo el día. Hablamos porque mañana sábado parece que la historia se repite y posiblemente durante el domingo también, así que después les vamos a contar cómo es el extendido. Y nos vamos a dar una vuelta enseguida por los mapas que publica Protección Civil Santa Cruz, que actualizó alertas, en este caso alertas meteorológicos por frío, lluvia y nieve. Son 2 mapas diferentes en un ratito. Esto pensando en quien tenga que salir a la ruta por alguna razón, familiar, personal, trabajo. Bueno, eso sucede, eso sucede. Pongo un ejemplo. Querida Ana Redona, si a esta hora estás escuchándonos, te mando un beso, te mandamos un beso. Ayer me contaba Ana, claro, ella está en Los Antiguos, pero es de Gallegos. ¿Y cuándo vuelve? Allá está terrible, en Los Antiguos. Toda la zona de la Ruta 40 y demás, para volverse a Gallegos está realmente muy complicado. De modo que algún día volveré. Decía Ana Redona, claro que tiene familia ya y por suerte no es urgente salir a la ruta. Bueno, hay gente que tiene que salir porque no queda más remedio. ¿Se dieron cuenta que se ven cosas diferentes en YouTube? Estamos en YouTube, en nuestro canal Diario Nuevo Día. ¿Cómo andas, Rodri Poloni? Nuestro compañero de streaming, estamos en el aire. Perdón, te interrumpí, Rodri. Estamos acá, bueno, a esta hora abriendo el programa.
van a ver un verde diferente al verde que había antes detrás nuestro. ¿Cómo se llama técnicamente? ¿Son paneles? ¿Cómo se dice? Sí, paneles ahí acústicos. Paneles acústicos. Son aislantes de sonido. Son muchos de ellos cuadrados, otros rectangulares. Debajo de... también ha sido renovado el FM, en realidad es 100.9 FM, Radio Nuevo Día. El Pela Quirós estuvo trabajando en esto a lo largo de las semanas del último fin de semana. Y claro, y hay una especie de no es un primer plano, una sola cámara. Y ven los paneles que están atrás mío, se nota que están 0 kilómetros. Están pero impecables. Bueno, atrás de ustedes también. Por eso el verde que ustedes ven en YouTube, quienes nos miran, y ven, che, ¿qué cambió en ese estudio? Bueno, hay paneles nuevos. Antiguamente se ponía caja de huevos, ¿no? Sí, hace muchos años. Sí. Éramos tan pobres, además no había... Después vinieron unos paneles que se encastraban, unos blancos llenos de agujeritos. Claro. Que eran como una especie de, no sé material bien, como un cartón prensado, ¿verdad? Claro. Rodri Poloni, ¿nunca fuiste a una sala de ensayo con cajas de huevo en las paredes? En un barrio de ¿En serio no llegaste a conocer eso? Claro, sos muy joven, Rodri. Cumpliste 25 hace poco. Las bandas de rock y de heavy de Río Gallegos, bueno, justo ganó un apetito Lalo. El otro día ganó Lalo, que es un bajista de históricas bandas de heavy metal de Río Gallegos. Trabajador municipal, Lalo. En mi caso lo conozco de público. No, lo conozco hace mucho, también de la música, pero su familia... caso del continente. Vamos a ver en YouTube y vamos a relatar para radio algo que publicó el municipio. En este momento me indican mis redes sociales, en realidad las redes sociales del municipio, y actualicé la publicación. 43 minutos. Hace 43 minutos. Invierno. Los frentistas responsables son ¿quiénes? A ver, cada frentista responsable que vea si es un buen frentista responsable o no. Los frentistas responsables son quienes, en negritas mayúsculas, retiran la nieve y el hielo de su vereda dentro de las 24 horas posteriores a la nevada, especialmente en rampas y accesos. Retiran basura, hojas y escombros. Garantizan el tránsito peatonal seguro y ayudan a evitar accidentes. Esta semana, en plena escarcha, estaba Juli Quirós con el kiosquero vecino aquí a nuestra izquierda. Estaban como campeones, sacando hielo en ese caso. Y a Fer, lo recuerdo la semana pasada, después de la nevada, limpiando aquí en la vereda para despejar el frente. Hablo de la parte que me toca. Saben que no soy un buen frentista. Soy frentista y no soy tan aplicado en estas cosas. Lo de la basura sí, por ejemplo. Pero lo que es deshilar, bueno, me venía para la radio recién, ¿no? Entonces, no. De hecho, me enteré al aire escuchando a Juli. No sé, temas frentistas es todo un tema. Yo la semana pasada, la nevada pasada me pasó, la nevada pasada, me perdí con lo que iba a decir, porque dije pasada muchas veces y me perdí. Algo que aconteció la semana pasada. ¿Qué sucedió? Gracias. La nevada pasada, mi vecino se puso a limpiar la vereda y bueno... lo vi que estaba ahí matiéndole y yo estaba medio apurado y le digo, bueno, te doy una mano, ¿viste? Como dije, ya fue. O sea, te dejé lo que estaba haciendo, agarré y no lo voy a dejar solo. Claro. Es la misma vereda para 5 o 6 vecinos que somos, no da que uno solo se ponga a laburar. Y recién salía para acá y estaba justo, bueno, nada, tenía que venir volando a la radio. Claro, decís, me voy a laburar, disculpame, pero no, hoy no puedo. Sí, pero estaba ahí metiéndole, pobre, a full. Un buen vecino, que al toque salió y dijo, bueno, lo que sí le avisé que se viene la nieve de vuelta, así que todo el trabajo que hagas ahora, después en algún momento lo vas a tener que volver a hacer porque supuestamente va a seguir nevando. Claro, está bueno cantar el pronóstico, decir, vecino, sí. este laburo el fin de semana tiene pinta de que vamos a seguirlo. Total. Y el texto del municipio, el texto de la publicación dice: mantengamos las veredas limpias y seguras, recordemos mantener las veredas de nuestros hogares y comercios limpias y accesibles, incluso menciona la ordenanza que lo establece. Es la ordenanza 1793/90. /90 significa que es de 1990. De la época de Freddy Martínez. Claro, mira, si es del 90, es Néstor Kirchner. Néstor Kirchner.
Fíjate vos los años que tiene Ordenanza, ¿no? Era el último mandato como intendente de Néstor Kirchner. Histórico Barrio Fátima, ¿qué podés decir de frentistas así en general, Nica? Comentar, observación general. No, Barrio Pinto, casi nadie ha limpiado su vereda. Ahora, Así te cuando lo voy a venías. decir. Sí, te lo voy a decir. Ni yo tampoco. Claro, igual pasa esto que... Voy a esperar, después cuando salga acá, limpiaré la ¿Con qué vereda. limpias? A mí me pasó Con que un viví cepillo. tantos años en un tercer piso que todavía no me acostumbro que vivo con veredas enfrente. Con un porque cepillo- fueron muchos años en el Esos aire. tipos para barrer, Ajá. con eso. Un cepillo, Sí. con el mismo que barras el suelo de tu casa. el No, piso. con otro. Ah, ok. con otro. Uno, De hecho, está afuera. Claro, uno que ya lo tenés curtido para la calle. Sí. Bueno, está bueno eso. Sí. Lo que no tengo es pala, ¿viste? Por ahí sí. Mm. Por eso trato de barrer enseguida. Claro, y el asunto, viste, que está también en no tirárselo al vecino. No, es no, decir, no. recién venía, De esa forreada vi recién, mucho, ¿eh? claro, recién venía para acá, hice 6, 7 cuadras Sí. y vi comercios ya despejados. Claro. Pero el asunto es que le habían dejado bastante nieve al vecino. Claro. En realidad tenés que sacarlo como algo así como el lugar más neutral dentro de tu vereda, Ujú. ¿no? Es como, ¿a quién no molesta? ¿A quién no estoy complicando Sí. acumulando la nieve? Bueno, otra vez la nieve en Río Gallegos. En un rato comentamos el panorama en la provincia para quien tenga que salir a la ruta. Al mediodía, y abrimos la agenda periodística, bueno, vamos a volver al tema asociado a la nieve en la consigna del día de la fecha en un rato. Abriendo la agenda periodística, quiero decir de noticias, fuera de la noticia de la nieve que vuelve a acontecer, este mediodía, nuestro móvil, el móvil de Juli Quirós, en Facebook del diario Nuevo Día, va a estar siguiendo con atención, ojalá sea puntual, en tiempo y forma, así fue el miércoles, la audiencia entre los trabajadores despedidos de Carrefour, que son 13, el número actual es 13, otros pertenecían a empresas tercerizadas o aceptaron la indemnización. De ese grupo de 30, son 13 los que están, en este caso, reclamando y tratando de no quedar definitivamente desvinculados de la empresa Carrefour, del supermercado que cerró el miércoles de la semana pasada en Gallegos. Hubo audiencia el miércoles al mediodía. Cuando llega Claudio Silva del Sindicato de Empleados de Comercio, están los trabajadores despedidos con apoyo de distintos sectores de aquí de la ciudad y de particulares, apoyándolos desde afuera. Cuando llega representante de la empresa, luego supimos, lo publicó en nuestra web, que quien llegó fue, y así lo describe el diario Nuevo Día, un abogado sin poder de decisión. Quien llegó de parte de Carrefour fue un abogado sin poder de decisión. Y cuenta en la nota de nuestra web que desde el Ministerio de Trabajo le dijeron, bueno, por favor que venga alguien con poder de decisión el viernes. Eso es hoy el mediodía. Y Juli va a estar ahí, así que tenemos un oído atento. Si no hay acuerdo, sigue conciliación obligatoria, ¿no? O algo ¿Sabés parecido. qué? Eso es lo que escuchaba decir a uno de los trabajadores. Que siga la conciliación obligatoria. Sí. Claro, son audiencias de conciliación y lo que pasó entre el miércoles y hoy es un cuarto intermedio. O sea, no se dio por cerrada la reunión, Sí. sino que la seguimos el viernes. Claro que la expectativa de los trabajadores es mantener su fuente de trabajo y hoy vamos a poner en el aire un testimonio que el miércoles cuando estábamos en vivo lo llegamos a captar. El móvil de Juli tiene más tiempo de duración en las redes y es el testimonio de una trabajadora despedida que se llama Claudia. Hoy vamos a poner en el aire porque, dice algo que es muy elocuente y es muy representativo de una situación de despido. Y pasa esto de, no es que hay que ser masoquistas y regodearnos en las malas noticias, no se trata de eso, sino de, como contrapartida, no ser indiferentes. Nos está pasando que entre las cosas malas que vienen sucediendo, malas noticias de esta mala época de la economía argentina, hay cosas a las que nos vamos acostumbrando. Y hacer el ejercicio de escuchar, en este caso, a alguien que reclama algo elemental, que es mantener su trabajo, está bueno porque son los testimonios que recogió Juli Quirós el miércoles y Claudia, esta trabajadora, junto a sus otros 12 compañeros, hoy van a estar allí. Veía que ayer ganó Boca por penales frente a un equipo chileno. ¿Qué copa es esa, chicos? Yo todavía estoy... ¿La depresión postmundial? ¿Que no te dan ganas de ver fútbol de otra cosa? El repechaje entre equipos que quedaron eliminados de la Libertadores y los terceros, en este caso, de los mejores terceros, y otros que también quedaron
apiado de esta competencia para clasificar a la Copa Sudamericana. Claro, y ayer Boca ganando por penales en Chile, había ganado 1-0 Sí. en la Bombonera, ayer perdió 1-0 pero ganó en los penales, entonces clasificó a los octavos de la Sí. Sudamericana. Ujú. O sea que si River y Boca, que vienen uno peor que Se el otro, puede llegar a encontrar en mirá, las llaves. eso mismo. Estaban en llaves, se pueden llegar a encontrar. Sí, a octavos de final y el rival es un equipo que se llama Deportivo Recoleta. Mirá, ¿son de Buenos Aires? No, de Paraguay. Lo dije en broma igual. Digo, el Recoleta que nos suena es el de Buenos No, no. Aires. Sí, no es el ¿Y Recoleta. está ¿Ustedes saben resultando- qué significa la palabra recoleta? El origen, ¿qué significa? Los Recoletos, ¿no es? No, también sí, hay una orden Sí. religiosa, pero también significa muchas veces, igual que la palabra chacarita, Ajá. lugares de Descanso. descanso. Ah, mira O sea, vos. cementerios Mirá. o parques de descanso. Sí, yo lo que sabía de la Recoleta, que también había algo así como decís vos, una orden, no sé bien Sí, qué, que sí, se le sí. decía a los hermanos Recoletos, Sí, que eran como sí, sí. cristianos, Hay esa orden, sí, Era, existe esa ¿no? orden. Sí, sí, pero el origen viene por el lado del cementerio. del cementerio. Mirá vos. Bueno, lo cierto es que Boca juega contra un equipo que tiene ese origen de nombre. Es Chacarita, lo mismo que Chacarita. Es sudamericana. Sí. Octavo de final contra Deportivo Recoleta. Y bueno, nada, Boca que hacer con un penal de blanco selló el triunfo. Claro, vi que el Zurdazo. arquero nuevo de Boca atajó un penal, muy bien. Sí. Atajó un penal, un jugador de Boca la canchereó, la quiso picar. Pero Salió como mal. como tenía dos penales de ventaja porque el otro equipo había errado y el arquero de Boca había atajado, finalmente definió en lo último. Comentario breve o consulta en realidad, ¿les está resultando atractivo ver fútbol argentino o les está costando? No, bueno, para nada. asiente con todo Juli Quirós. Bueno, Gimnasia le ganó a River esta semana, Gimnasia Esgrima de la Plata, Juli es hincha de Gimnasia, pero el entusiasmo de ustedes, son muy futboleros, tanto Juli como Brian, porque Brian hizo un sí con la cabeza enorme. Yo estoy en la tuya, Rodri, yo estoy en la lista de los no. El resulta atractivo, no. De hecho, River viene de mal en peor. Nica, ¿cómo te está resultando? ¿Trajiste una remera del rojo hoy? Bien, pero no lo estoy pudiendo ver porque no le pienso pagar a estos sinvergüenza de... Rata. ¿Qué pasó? De los No, grandes... no querés pagar el fútbol. No, lo escucho por radio. Pasa que Pero no a la tenemos noche. más. ¿Pero no te pones nervioso escucharlo por radio? No. Viste que por radio los partidos son más emocionantes. No, pero porque uno se habituó a lo audiovisual, pero Sí. De Boca, en semifinales me apunta que es cuando podrían encontrarse River y Boca. Ujú. Veo que sigue escribiendo. Gracias, me manda un mensaje María Sanz, que es de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Estimo que en calidad de oyente, y comento algo, ¿vieron que dijimos que íbamos a mostrar el mapa de las rutas? Sí. Comento algo al trote muy breve, porque es actualizado. Hora 9:30, circulación restringida para todo tipo de vehículos, Hueraique, Piedrabuena. La ruta- Atentos a la gente que tiene que salir a la ruta Ruta ahora. Nacional número 3. Exactamente. Atenta a la gente que tiene que salir a la ruta ahora. Esto nos acaban de enviar, el flyer, solemos ponerlo en YouTube, pero se los describo brevemente porque lo acaban de mandar. Circulación restringida para todo tipo de vehículos. Se extiende la restricción hasta las 12 horas con el objetivo de resguardar la seguridad de usuarios y personal vial y de seguridad que están trabajando en este tramo. El tramo es Hueraique, Piedrabuena, Ruta Nacional número 3. Y luego los tramos de ruta provincial y otras dos rutas que son los tramos Piedrabuena, Gobernador Gregores, ahí está la 27 y la 288. Y la ruta 40, bueno, esto está medio lejos, pero la ruta 40 a la altura de Tres Lagos y Gregores también está cerrada porque están trabajando, claro, están despejando la calzada y por eso se corta. Atentos entonces, hasta el mediodía, hasta el mediodía, bueno, no falta tanto. Si alguien tiene que salir de la ruta por la 3, son las 10:20, hasta el mediodía, la ruta cortada. Gracias, por este apunte en vivo y en directo. Si te parece, Rodri. Tres Lagos, La Esperanza está nevando. Acumulación de nieve en calzada. Se trabaja Distrito Vial de Calafate y Vialidad Nacional. Precisamos la información entonces. Ahora vamos a abrir la consigna del día de la fecha y les contamos a nuestros oyentes, saludamos a nuestro productor Sandro Díaz, buenos días para él, que en un rato, si tenemos suerte,
vamos a hablar de la situación de la caída de ventas del comercio en Gallegos y en Santa Cruz, pero un recorte que se puede hacer del primer semestre, y esto claro que está vinculado, digo, la situación de fondo, la problemática del cierre de Carrefour. Eso con testimonio de primera mano, si tenemos suerte, en un ratito. Y también de la desaparición del hombre, del trabajador del hospital regional, del trabajador de la cooperativa, que, bueno, hay novedades, no acerca de su paradero, pero sí acerca de su historia, de los últimos días. Vamos a contarles un par de cosas que creo que son un poco reveladoras. No te voy a decir que esclarecen el asunto, ¿por qué no? Porque la búsqueda sigue. Pero en un ratito vamos a hablar de eso también, Lean, en más detalles de la búsqueda de César Aguilar. César Aguilar, nosotros el miércoles estábamos haciendo el programa en vivo y irrumpe en el aire un móvil de Juli, donde este hombre estaba siendo buscado a media mañana del miércoles en la ría del fondo, la costanera del fondo, donde estaba antes donde hay una cantera que antes era de Pescasaica hace muchos años, ahí muy cerca del aeropuerto. Y bueno, del miércoles a hoy se van conociendo detalles de quién es César Aguilar y que se va ampliando su búsqueda. Tema que pondremos en el aire también a lo largo del programa. Y cuando vos abrís la ventana y ves este cielo, decís, bueno, la verdad que mínimamente está para comerse algo calentito, ¿no, Brian? Abrimos la ventana un poquito a ver cómo está el clima, ¿te parece? A esta hora de la mañana. Gracias, amiguito. Ahí está, 10:25 de la mañana en todo el país. Y estamos acá en Gallegos, acompañándote. Como todas las mañanas nos vestimos de verde. En este caso, un verde blanco, mezclado con la nieve. Mañana que tiene un descenso de la temperatura y también, bueno, como particularidad, algo propio de esta mañana, es el tema de la nieve. Estoy hablando y estirando porque se me salió de pantalla el clima, entonces estoy diciendo boludeces, pido disculpas. ¿Querés que te ayude con mi celu? Lo que está actualizado. Acá está, no te preocupes, mirá, ya lo tengo a mano, gracias. No, te decía, vamos a actualizar los datos del tiempo, ¿les parece? Brevemente. Dale. Y ahora venimos con la consigna. Ahora sí, gracias, Leal. 1,6 grados bajo cero, la temperatura del cielo está cubierto con nevada en la hora anterior, humedad 95%, la presión 1007.8 hectopascales. No hay viento, está lindo. Máxima de 1 grado, mínima de 6 bajo cero. Y para hoy pronóstico de lluvias y nevadas a lo largo de todo el día. Por la tarde y por la noche en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz. La culpa quedó atrás y hago lo que quiero. No importa qué pensar. Soy un hombre nuevo. Voy a volver a pelear con los perros al amanecer. Voy a volver a la calle donde me dejaron antes de nacer. Voy a tomar, voy a beber y dejar al azar. Y está fresco, como bien sabés, y con esta nevadita no hay mejor plan que pasarte por lo de Jacinto en Jofre de Loaiza 26, o lo podés buscar en Instagram como lo de Jacinto RG y pedir más de las 50 variedades de comidas, empanadas, pizzas, rolls, de todo. En lo de Jacinto no vas a pasar la vas a pasar muy bien. Y para hoy, con este día frío, con esta temperatura, con este descenso brusco, nada mejor que comer algo en lo de Jacinto. Pasas por ahí, te olvidas de la comida, listo, tenés el almuerzo y cerrás la semana. Y otra vez la nieve haciéndose presente en Río Gallegos. Cuando pensábamos que aflojaba un poquito, ¡pum! La ciudad se vuelve a pintar de blanco nuevamente. Y bueno, y acá en el sur la nieve no es la nieve de la película, no se vive como en las películas, con la gente cantando, alrededor de una estufa, tomando chocolatada caliente. No, acá en Gallegos la nieve se vive como... Ustedes ya saben, ¿no? Con la pala en la mano, cuando hay que levantar a la mañana, cuando hay que salir a limpiar las veredas, como hablaba recién Lean, con el parabrisas congelado del auto, teniendo que levantarse más temprano para descongelarlo y poder salir y no salir a las apuradas, manejando despacio, caminando de pasitos cortitos, paso a paso, para no terminar desparramado en el suelo. Pero también es una buena excusa la nieve, así como tienes el lado malo, tiene el lado bueno, que es para prender el horno, por ejemplo, meter unas tortas fritas, mate caliente, unas buenas pastas, ¿por qué no? Las de buen apetito siempre vienen bien.
y no salir de casa, quedarnos ahí. Que en todo caso nos busquen, pero guardarnos en casa, en la medida de lo posible, si no tenés que salir a laburar. Por eso hoy vamos a abrir el WhatsApp de la radio con una consigna que es bien nuestra, bien patagónica, bien de Río Gallegos. Al 1551 6051. 1551 6051. Nos tenés que contar. Apenas ves que arranca la nieve otra vez en Gallegos, ¿no? Como es el caso de hoy, que ahorita la ventana y digo, uy, la pobre, otra vez. ¿Cuál es, o qué lindo puedo decir también, ¿no? ¿Cuál es tu ritual infaltable? ¿Cuál es tu ritual infaltable? ¿Cuál fue, por ejemplo, el blooper, la caída más épica que pegaste con la escarcha, con la nieve? Lo que vos recuerdes, o caídas o rituales. Al 1551 6051. ¿Vos sos de los que salen volando? ¿Sos de los que arrancan a amasar tortas fritas ni bien empieza el frío, que es una excusa perfecta? ¿O el que ya se puso 4 capas de ropa para poder salir y hacer los trámites y no tiene ningún drama en salir y parece el muñeco Michelin? 1551 6051. Si nos mandás mensaje de voz y nos contás tu ritual o tu caída, la épica, la que vos recordás, épica, bueno, o olvidable. No, de épica no tiene nada. Puede ser épica para el que mira, no para el que se cae. Claro. Eso, ¿no? 1551 6051. Si nos mandás mensaje de voz, duplicás tus chances para llevarte el premio de hoy. ¿Que saben qué premio es? ¿Qué tenemos? ¿Quieren que les diga? Sé que hay algo nuevo. Pusiste en el texto de WhatsApp, premio nuevo o algo así en mayúsculas. Hay un premio nuevo, exactamente. Bueno. Escuchate esta, escuchá, Mirá qué buena manera de terminar la semana. Sabores Argentinos tiene para vos una pizza especial y 2 bebidas a elección, que pueden ser 2 pintas de cerveza, de medio litro, ¿viste? Las pintas, hoy tienen medio litro. O bebidas sin alcohol, como por ejemplo gaseosas, agua, jugo. O puede ser también, si andas con ganas de que la noche da para mí, para esto, 2 copitas de vino, para consumir en el local hoy viernes o mañana sábado, de 8 de la noche a 12 de la noche. En ese horario tenés que ir a consumir el premio. Y después te vamos a contar más detalles. Pero bueno, lo cierto es que si te querés ganar la pizza y las bebidas a elección, no tenés que contar la caída épica o el ritual. Empiezo por la mesa, abre Leandro Dolan contando su caída épica. Sí, eso te iba a decir. Sí. Entre rituales y caídas voy con la caída. Habrá sido año 2001, porque iba a la universidad y tenía 18, 19 años. Nica, vos te acordás dónde estaba la UMPA antes, ¿no? Sí. En Exados, ¿vos te acordás lo que era eso? Alrededor. Casi Aconcagua. Bueno, a una cuadra de ahí, ¿te acordás que era todo tierra? Sí, todo tierra. Pleno invierno. Sí. Después de la nevada era mucho barro. Ujú. Y salgo de cursar con una compañera de la carrera de comunicación, que en ese momento mi compañera tendría unos 62 años, más o menos. Yo tenía 18, 19. Sí. Entonces nos agarramos de brazo para que ella no se, Sí, para claro, que ella no golpeé. se cayera. Claro. Sí. Me caí yo. Me di un golpe, hermano. Quedé, ¿viste cuando quedás suspendido en el aire? Que Altruismo se sentís llama que eso. estás en el aire. ¿Nunca les pasó una caída donde recordás el momento en el que ninguna parte de tu cuerpo estaba apoyado y decís, esto duró una eternidad? Y después, ¿qué viene? Ahí viene el desplome absoluto de Sí. tu cuerpo. En este caso, el mío. Y terminé todo embarrado, dolorido, y esa querida compañera de universidad, a quien yo se supone debía ayudar para que ella no se cayera, Terminó pasó Mm. ayudándome a mí. Te hago una pregunta. ¿En el momento sentiste dolor? Porque viste que dicen que de las caídas sentís el dolor posterior. O sea, Claro, claro. el cuerpo después. está caliente. Claro. Vas en Además, movimiento, además pensá Claro, que todavía no lo tenía... sentís no, ahí. claro. Además pensá que Después tenía... cuando llegás a tu casa, Claro. te sentaste. Ahí dices, uy, la espalda, uy, Además el pensá que cuello. tenía 18, 19 años. Claro. No es lo mismo que caerse ahora, ¿no? No. A los 18, 19 años me caía, me levantaba y podía seguir sin problema. Hoy toco madera, o sea, no Sí. sé qué me pasaría, pero esa es mi triste historia de caída épica. No, Ok. viste que a mí me gusta la palabra épica, pero tiene algo de humillante en realidad. Mira, si la recordás después de más de 20 años es Sí, porque evidentemente... nunca me caí tan feo en la nieve y el hielo como sabes. Fue Mirá. impresionante. Es Mirá. peligroso. Además fue un resbalón en jabón, ¿viste? Sí. Esas caídas No sé, tremendas. ¿qué onda el hospital que habrá tenido mucha gente las semanas que pasaron? Sí, Digo, con puede el tema de haber la sido, fractura. sí. ¿Viste? Y si Sí. fractura siempre es noticia, Es ¿no? un buen tema de Sí. consulta. Sí. Sí, Eh, sí, tiene que, en promedio tiene que crecer la Es muy cantidad de peli- atenciones. Sí, seguro, ¿no? Sí. Sí, es muy peligroso. Sobre todo las extremidades, ¿viste? Los miembros inferiores. Claro, sí, que tendés a apoyar Sí, el brazo lo que el brazo, lo la que puedas. muñeca, Oh, la torcedura, muñeca, quebradura.
¿Te has caído vos? Sí, un montón de veces. ¿De culo o de frente? De culo, de frente, De de todo, costado. de costado. De culo una vez iba saliendo del diario en Tiempo Sur y era, no sé si era junio. Y estaba feo, pero se podía andar en el centro, esos tiempos limpiaban, ¿viste? Había más conciencia. No me acuerdo si era la calle Pou. Rivadavia o Pasteur, o era Vélez Sarsfield y Pasteur. Parece que Rivadavia y Pasteur. Había un cerco. Estaba haciendo para tu casa. Estaba haciendo para mi casa, ya era Sí. tarde. Sí. Iba a dar la chapa. Claro. Y me caigo, me pegué un golpe en el costado de la nalga izquierda y alcancé a agarrarme del coso. ¿De dónde? Del cerco. alambre, De- de ese alambre roboidal. Me levanté y seguí. Seguiste. Iba ¿Cuántos solo. años tenías? Sí, ¿eh? No, era Eras un joven, pibe. sí, era joven. Y después hacía bastante que no me caía. Sí. El invierno de mierda que hubo hace 2 años atrás, ¿se acuerdan? 2 Cuando años atrás estuvo durísimo. Sí, 2024 fue un invierno me duro. caí acá. emergencia, ¿no? Sí, me caí acá en Bernardino Rivadavia. En el negocio. Frente al Automotores Patagonia. Nos contaste hace un tiempo Viste que atrás. se forman esos bloques Sí. de nieve, se acumula a los costados de los cordones. Y venían pasando todos los autos, todo. Yo salto el bloque ese de hielo. Claro, saltaste en el hielo. Bueno, y cuando salto... Claro, cometiste el error de saltar en el hielo. No. No caigo así, sino que caigo las rodillas. ¿Caíste de rodillas? Sí, Ay, caí. qué feo caer de rodillas. Qué dolor. Bueno, ahí estás jodido. Sí. Caíste de rodillas. En el medio ahí me levanté. Tengo una pregunta muy importante. Sí. ¿Había testigos? Porque No, el punto de las estaba- caídas, si estaba- uno necesita ayuda, está bueno estaba que haya un medio testigo. oscuro, ¿viste? Pero si no, lo mejor de una caída es que no haya testigos. No, iban los viejos los autos nomás. ¿Y qué mirás? Le dijiste, ¿vos qué Claro, ¿qué mirá? Pelotudo. ¿Qué te pasa vos, pibe? Pero no, ¿viste? Eso fue la última. No, no hace tanto. No hace Toca madera, tanto. en este momento. Sí. Y si no hay madera, tocate la cabeza, ya sabes. Estás jodido, che, para caminar hoy, Sí. con la nevadita. Así que hay que ir despacito, Limpiemos tranquilo. las veredas, hagamos Limpiar las, hincapié eso, que limpiar las limpiemos la vereda, veredas. sí. Fundamental. Y salir con cuidado igualmente, más allá de si te limpiamos la vereda. No hagas lo que hace Nika, que le gusta saltar en la nieve y caer de rodillas. No es recomendable eso para el cuerpo. Yo lo que te sugiero es que vayas despacio. Yo intento ir despacio cuando salgo a la mañana con mi perro, por ejemplo, y el guacho a veces me lleva. Y vos sabés que me ha pasado, por ejemplo, de caminar por planchones de escarcha y que el tipo tire tanto que termine como parecía, viste, los perros siberianos cuando te arrastran. Al revés. Así, me terminaba llevando él a mí. Sí. No me caí Vos eras de... el carro. Yo era el carrito y el perro me llevaba. Viste que ellos tienen una especie como unas gomas En las patas. Sí, en igual las que los almohadillas. gatos. Sí, las Sí. almohadillas esas. Sí. Con eso. Sí, se agarran fuerte. Igual se patinan, ¿eh? Sí, igual sí. Sí. Se patinan, pero no son bolos. Saben por dónde tienen que caminar. Sí. No es un día recomendable hoy para pasear al perro, pero bueno, no queda otra. Pasaría a pasear al perro, bueno, hay que salir igual. 10 de la mañana, 37 minutos en todo el país. Y acá en Río Gallegos tenemos el cielo completamente cubierto y nevado. Y le estamos preguntando a los amigos una consigna para que se lleven una pizza y 2 vasos de lo que quieran en sabores argentinos. Al 1551 6051. Si nos mandas un mensaje de voz, duplicás tus chances y te podés llevar el premio que tenemos para vos. Tiene que ver con la nieve, tiene que ver con este clima, tiene que ver con el clima que se viene. Dicen que se va a extender mañana sábado, tal vez el domingo, lo dice el Servicio Meteorológico Nacional. Pero bueno, hablamos de hoy, del clima que está hoy, de la nieve, de tal como están las cosas hoy. Día de nieve que nos recuerda las caídas, que nos recuerda los rituales. Queremos saber, ¿tenés alguna caída memorable? Al 1551 6051. La que te acuerdas que te quedó doliendo las rodillas, el tuje, la cabeza, lo que sea. O si tenés por el contrario un ritual, decís, bueno, no sé, la nieve, yo no salgo ni loco, así que caída no tengo, pero sí tengo rituales. La torta frita, chocolate caliente, hacer algo a la cacerola, algo calentito, algo con mucha caloría. 1551 6051, te queremos escuchar. Si nos mandas un mensaje de voz, insistimos, duplicás tus chances y pasadito al mediodía te podés llevar entonces el premio de sabores argentinos. Son las 10:38 minutos y habíamos adelantado entre los temas principales del día que vamos a hablar de Carrefour.
vamos a hablar del cierre de Carrefour de hace 8 días atrás, 9 días, porque hay una audiencia de conciliación entre partes, en este caso el reclamo de 13 despedidos, ahora al mediodía. El contexto del cierre de Carrefour, claro que es un tema en sí mismo, pero el contexto santacruceño que nosotros venimos siguiendo con unos informes que publica la Federación Económica de Santa Cruz, tiene que ver con la caída del consumo, con la pérdida del poder adquisitivo, es decir, este año que sabemos que es tan duro, y vale también preguntarnos, y abro el tema, ¿qué tanta capacidad de consumo o recuperación del consumo puede haber en el segundo semestre para nosotros, como comunidad, considerando los aumentos de salario y los porcentajes de esos aumentos que van a llegar al 17,9% recién hacia fin de año, en noviembre-diciembre? Bueno, en este panorama que apenas describo, en este contexto, entrevistamos y saludamos en línea de teléfono a Guillermo Polque, quien es titular de la Federación Económica de Santa Cruz. Guillermo, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Aquí en Radio Nuevo Día los saludamos. ¿Qué tal? Buen día y bueno, un saludo para toda la audiencia. Aquí Leandro Dolan lo saluda con mis compañeros Héctor y Rodrigo. Guillermo, usted estuvo aquí en la radio la última vez, hará 2 meses, y charlamos largo y tendido. Ustedes empezaron como federación a hacer un relevamiento de la situación del comercio, no solo en Gallegos, en Santa Cruz, encuestando a los propios comerciantes. Lo invito a que nos haga un panorama de cómo cerró el primer semestre con esos números. Si usted tiene que decir corte primer semestre, enero, junio, o incluso si puede sumar algo de julio que está en curso, ¿qué panorama ve hacia atrás? Se sabe que es caída, la palabra es caída y los números son a la baja, pero ¿qué cuadro puede describirnos? No, a ver, el cuadro, mirá, ya dejó de ser preocupante. Preocupante es cuando nosotros empezamos en el 2024 a plantear esta situación. Ya en el 2024 alertábamos a las autoridades de lo que se venía para Santa Cruz. Hoy la situación es de crisis total en el sector comercial. El desempleo que aumenta, la caída del consumo cada vez crece más, y esto obviamente lo que genera es cierre de negocios. A ver, yo el otro día lo hablaba, me dice, no, lo de Carrefour, para nosotros no es una sorpresa. Esto es algo que nosotros estábamos diciendo que iba a pasar, simplemente que, bueno, es llamativo por la envergadura de la empresa que es, pero en Santa Cruz cierran 3 negocios por día. Claro. Hago una pausa ahí, Guillermo, hago una pausa allí. Perdón, y lo voy a decir, lo quiero ser claro, y nadie se rasga la vestidura por los 3 pymes que cierran por día. Hago una pausa. Entonces, usted acá, sí. Dígame. Cuando usted estuvo aquí hace 2 meses, había estado, usted se acordará, estuvo un día en la mañana y había estado también en el programa de la tarde. Porque venían haciendo el relevamiento. Después le voy a pedir que le cuente a los oyentes de qué se trata este índice provincial de la actividad económica, que nosotros, a través de nuestro productor Sandro, se lo pedimos mes a mes para ir siguiendo los números. Y usted nos decía entonces que estaban cerrando, si uno contaba Gallegos, era un comercio cada 2 días, y si contaba la provincia, en promedio era un comercio por día. Ahora usted acaba de decir que están cerrando 3 comercios por día. ¿Eso dónde? ¿En Gallegos o en la provincia? En la provincia. Mirá, la situación es esta. Cierran 2 empleadores, 2 comercios empleadores por día en Santa Cruz, y cierra un comercio, y a eso sumale un comercio más que cierra, que no genera empleo. Ajá. Hay muchos negocios que son atendidos por su propio dueño. ¿Sí? Hay actividades que son atendidas por su dueño y no genera empleo. ¿Sí? Por eso hago la diferencia. Cierran 2 negocios empleadoras por día y a eso sumale uno más, ¿sí? Que no genera empleo, pero sí genera actividad económica. Claro, sabe Guillermo que lo que es muy preocupante, digo, no hay que ser un genio matemático ni un economista para observar algunas cosas con algo de sensatez. La recomposición salarial para los trabajadores públicos provinciales de acá a diciembre de los distintos sectores tiene un número que es 17,9% de aumento progresivo, es decir, hacia fin de año.
La pregunta es, ¿qué impacto puede tener eso en la reactivación del consumo? Si acaso es un paliativo, qué tan insuficiente en caso de serlo. ¿Cómo describe usted o qué expectativa hay de el impacto de ese dinero circulante que va a haber en el segundo semestre en este contexto? No, mira, a ver, yo creo que es un paliativo, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque se está hablando de un cálculo de un 31% de inflación, entre 30 y 32% es lo que se habla de que puede llegar a cerrar la inflación. En el año, Eso ¿cierto? por 30 y pico en el año. En el año. Eso es un cálculo, ¿sí? Por el otro lado, también se está hablando, ¿sí?, de que se van a eliminar subsidios que hoy todavía tienen el gas, la energía, por lo cual eso no está calculado en ese índice de inflación. Si eso ocurre, los precios van a subir, ¿sí? Bien. Lo otro, la gente está muy endeudada, ¿sí? Entonces, ese ingreso que puede llegar a tener ese trabajador estatal va a ir destinado a pagar deuda. Deuda que tampoco va a alcanzar a pagar la totalidad de la deuda. Entonces entra en esta espiral de intereses, ¿sí?, que le come ese ingreso o esa mejora del ingreso. Hoy estamos hablando con tasas del 100% en lo que es los niveles de endeudamiento, principalmente con el sistema bancario, las tarjetas o las billeteras virtuales. Claro. Por eso te digo, es un paliativo. Puede mejorar al trabajador, le puede mejorar algo, tener un mejor scoring en el sistema bancario, digámoslo así, en el mejor de los casos. No le va a quedar plata para el consumo. ¿Sabe que escuchando eso es lo que está pasando? Claro, eso, no queda plata para el consumo, es decir, tener un mango más. Abro aquí la conversación a mi compañero Héctor. Guillermo, Sí. buen día. Hola, Héctor. ¿Me puede hacer un panorama? Localidades, de este informe que ustedes realizan, salta lejos Calito Olivia y Río Gallegos, un grado mayor de afectación. Y la realidad. La zona norte. Zona norte, Perdón, sí. la zona norte, Ajá, la zona norte completa. Completa, mira. Y el Calafate, ¿cómo está la situación? Y también Calafate está muy complicado. Sí, perdón, te interrumpí, no sé si. En el rubro turístico, ¿no? En el rubro servicio. Exactamente. Ajá. Hay mucha preocupación por la caída de las reservas. Nosotros nos reunimos con la Cámara de Comercio y Turismo de Calafate, están muy preocupados. Por eso yo cuando hablo trato de, y el mensaje es, a ver, el gobierno tiene que convocar, ¿viste?, a esta mesa que no se ha logrado todavía, que no se ha logrado la convocatoria, que no la ha puesto en funcionamiento, que está regida por ley, que es la mesa de seguimiento de la emergencia comercial. Empezar a discutir cuáles son las posibles soluciones para los diferentes problemas que tiene la región, porque más allá que todo es caída del consumo, pero las soluciones son diferentes. No es lo mismo la problemática de Río Gallegos con Calafate que Calafate con Caleta Olivia. Claro. Nosotros en Gallegos realmente, o sea, esto es claro, vivimos mucho del empleo público. Si el empleo público tiene su sueldo embargado, tiene bajos ingresos, obviamente que el sector comercial se ve afectado. Ahora, no es esa la misma realidad de Calafate, que tiene pocos empleos públicos, sino que vive del turismo, y ese turismo ha caído en Calafate como ha caído en todo el país. Entonces, es la solución al tema de Calafate o de la región, porque no solamente Calafate, Chaltén, es otra. Y si nos vamos si nos vamos a la zona norte, bueno, el declive de la producción petrolera y todo lo que ha pasado con YPF, bueno, generó las consecuencias que hoy está viviendo, que no solamente ya es caída del consumo y decir, bueno, listo, cerró el negocio, listo, bajó la... No, hay un aumento de la delincuencia. Sí. Guillermo, ¿por qué usted cree,
pasaron los meses, ya va a ser, si no me equivoco, van a ser 6, 7 meses de que se reunieron ustedes con autoridades. En febrero fue la sanción de la ley, ¿viste? la emergencia comercial. Y no hubo nunca una nueva reunión, no se ha aprobado la ley en diputados. Claro, en realidad es así, la ley se aprobó, pero no está. claro, no se junta en la comisión de seguimiento. Exactamente. ¿Por qué pensás que...? Nada, es un gobierno que, a ver, te lo voy a decir para que se entienda, ¿no? Es un gobierno que le gusta juntarse con los aplaudidores seriales. ¿Me entendés? O sea, y nosotros no estábamos para eso, nosotros estamos para plantear cuál es la realidad. ¿Sí? La realidad lo marcan los números, no lo dice ni Polque ni Juan Pérez, están los números. Y bueno, y parece ser que al gobierno le molesta eso, o no les gusta, ¿viste? Yo, las veces que se me ha invitado, tanto personalmente o como directivo de la federación, nosotros nos hemos sentado y hemos planteado nuestras miradas, nuestras observaciones y nuestras posibles soluciones a esta cuestión que no afecta al comercio, no es un problema. Y bueno, se fundió no, afecta a la sociedad, porque comercio que cierra deja gente en la calle y cae el consumo, por ende cae la recaudación impositiva, que también el gobierno lo necesita para hacer frente a las obligaciones que tiene como Estado, la salud, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Guillermo, entonces, si no ve... Sí, decime. No, discúlpeme, lo dejo redondear, lo interrumpí. No, digo, si realmente no ve que el sector privado, el sector comercial, el sector pyme, somos un sector muy importante en la sociedad, somos el segundo empleador después del Estado, el segundo empleador en la provincia, y no ve que las soluciones pueden venir desde ese lugar, bueno, viste, uno ya no. ¿Qué querés que te diga? O nosotros tenemos la mejor predisposición. Lo que pasa es que a veces somos críticos cuando vemos que hay políticas desde el gobierno que a nuestro entender son erróneas. Y te puedo nombrar, a ver, desde la verdulería que te pone en la SAU para competir con el privado, ahí está, viste, plata tirada, como mil cosas, viste, que realmente... No, a ver, ahora están hablando de poner un tren para unir 20 kilómetros, ¿viste? O sea, cosas que vos decís, no hay plata para cuestiones urgentes, pero sí hay plata que se dilapidan en cosas que no tienen ningún sentido, ¿sí? Que no van a movilizar nada y lo que van a generar es más gasto, ¿entendés? Entonces... Ahí eso al gobierno no le gusta y pasa esto que ustedes acaban de decir, ¿no? Déjeme refrescar refrescar la conversación para el público que está en FM, sobre todo porque si nos permite le tomamos 2 minutos más. Estamos hablando con Guillermo Polque, titular de la Federación Económica de Santa Cruz. En YouTube, claro que estamos viendo el texto y su fotografía y saben con quién estamos hablando. Guillermo, usted dijo... Están cerrando 3 comercios por día en Santa Cruz, 2 que son empleadores, es decir, un dueño con, así sea un pequeño, supongamos una pequeña tienda, pero tiene 1 o 2 empleados, y después el atendido por sus propios dueños. Pero dijo al inicio de la conversación que no es una sorpresa el cierre de Carrefour. Para no darlo por hecho, ¿por qué no es una sorpresa? ¿Cómo se explica cuáles son los elementos que lo que cierre es un histórico supermercado del centro, no ya un pequeño comercio en Gallegos? Se da por la caída del consumo, se da por los índices de caída del consumo que ahí sí te puedo decir, no es una exclusividad de Santa Cruz. Esto es lo que está pasando en el país. Y en el país, uno de los más afectados también son las cadenas de supermercados. O sea, acá hay una caída del consumo de alimentos. Estamos hablando de lo básico, no estamos hablando de que, bueno, ya la gente no cambia el auto, no se compra el televisor, el mueble, novia. No, estamos hablando de que hay una caída del consumo de alimentos. ¿Sí? Te podría decir que es uno
una de las mayores retracciones interanuales, ¿no? Lo que es caída de bebidas, de lácteos, entonces, caída de consumo de la carne, o sea, Y asociado ¿y también quién? al endeudamiento en tarjetas que tiene la gente, la mayoría, ¿no? Bueno. Con todas sus consecuencias, ¿no? Es decir, en este caso la pérdida de 30 puestos de trabajo. La última pregunta, Guillermo, y le agradecemos su tiempo. ¿Cómo es una reunión? ¿Cómo es una reunión, si es que las hay, de usted como titular de la Federación Económica de Santa Cruz con las cámaras de comercio? Es decir, se juntan, se ven las caras y ¿qué? A mí me cuentan comerciantes del centro y gente que no es de hablar por hablar y que cuida sus palabras, gente sensata, que dicen, hace un mes y medio me decían, la situación no es mala, la situación es catastrófica. Esto hace un mes y medio comerciantes del centro de Río Gallegos. Y usted empezó diciendo, hoy la situación es de crisis total. Esa fue su primera frase. Cuando se ven las caras, ¿qué hacen? A ver, primero decirle a la gente que por ahí desconoce cómo es la mecánica, la federación nuclea a cámaras de comercio o cámaras representativas de sectores, ¿sí? Pueden ser de localidades o por rubro. No nos reunimos, ¿sí?, con el comerciante en sí. Eso lo hace cada cámara. Nosotros nos juntamos, ya puede ser virtualmente o presencialmente, con los diferentes responsables de las cámaras que son miembros de la Federación Económica. ¿Qué hacemos? Y nada, cada uno plantea la realidad de su sector para nosotros tener información y poder brindarla a quien quiera escucharla, desde el gobierno, de los gobiernos nacionales, del gobierno municipal o de los gobiernos provinciales. A su vez, nosotros, como Federación Económica o como entidad representativa del sector, principalmente PYME, en la provincia de Santa Cruz, lo elevamos a nuestra entidad madre, que es CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que ahí tenemos reuniones todos los meses. Yo acabo de venir de allá y mostramos y elevamos la situación que está ocurriendo en Santa Cruz, como así hacen el resto de las federaciones de las otras provincias. Por eso es que uno, cuando dice esto es una realidad que está pasando en todo el país, es porque yo escucho a mis pares decir lo que pasa en el norte, en el centro, en las diferentes regiones. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos un panorama cierto de cómo está la actividad. Hay algunas actividades que tienen un veranito, ¿sí?, que no la están pasando tan mal, pero la gran mayoría de las actividades productivas o económicas del país están a la baja. No hay, yo te podría decir que no hay una sola actividad, sacando lo que puede llegar a pasar en algún sector vinculado al campo o algún sector vinculado a la actividad petrolera en Vaca Muerta, el resto de las actividades productivas, económicas en la República Argentina están en caída libre. Comercio, industria, fábrica, textil, farmacia, etcétera, 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 etcétera. Clarísimo, clarísimo el panorama. Guillermo, le agradecemos su tiempo y vamos a seguir molestándolo. Listo, como ustedes lo dispongan, siempre a disposición y agradecido también por la oportunidad que me dan de poder transmitir esto, ¿no? Que la sociedad también entienda qué es lo que está sucediendo. Para nosotros es de mucha utilidad. Así que bueno, agradecido. Hasta otro momento. Es el titular de la Federación Económica de Santa Cruz, Guillermo Polque. Cierro con esto, vi reuniones de incluso participaban diputados nacionales para que esto que se declaró en Santa Cruz, que es la ley de emergencia comercial, que tiene toda una serie de medidas de provincia, pero ahí está el asunto, una especie de espada de Damocles de que no caigan los embargos de ARCA, lo que antes era la FIP, era como la gran preocupación de todos
los comerciantes ahora a principio de año, vi que eso es cierto que, bueno, no se está reuniendo la comisión de seguimiento, recién lo decía Polque, ¿no? Es decir, la comisión de seguimiento de aplicación de la ley no se ha reunido. Esto nos lo dijo la diputada Mora Doldán a principios de semana, que esa comisión no se reunió. Está en la expectativa de que se declare una ley de emergencia comercial nacional. En este contexto y con la lógica y la mentalidad del gobierno de Milei, uno lo ve difícil. No, imposible. Sí, imposible. eso. O sea, Difícil por no decir imposible. Aparte, se viene votando todo en el sentido contrario. Ayer Sí. la escuchaba a La Pela en su programa, que hizo un repaso de lo que se votó en 2026, de todas las leyes que se votaron, y le han votado las leyes, las más polémicas, las más discutidas, las que vos decías, no, esta no se puede aprobar. Se la aprobaron todo a Milei. O sea, difícilmente pase lo contrario. No Sí, creo. además el gobierno no admite la baja del consumo. De modo que, ¿qué emergencia te voy a declarar si no admito que hay una crisis de consumo? Claro. Entonces, Se quejaba de lo que era los números que tiraba el INDEC durante la época de Alberto Fernández y anterior, ¿no? Cuando estuvo el impresentable Sí, y él hace lo mismo. de Moreno, y hace lo mismo. Sí, con Con el tema- números dibujados. bueno, por Temas- eso El poder- renunció la Baña, claro, ¿cierto? el Al poder INDEC. adquisitivo, Tema la servicio, baja que no del lo tienen en servicio. cuenta también, sí. que siguen midiendo con los números como si viviéramos en el 2000 y la vida cambió. Las Vos sabés que- prepagas, el aumento de prepaga y de servicio, eso es el golpe. El combustible, chicos, vayámonos a lo esencial. Sí, lo que sube el La hija combustible. putea de no publicar cuánto sube el combustible. Sí que hubo 12, 13 aumentos durante un mes. Es encubierto porque eso va directamente acá en la provincia, va directamente a las góndolas. Claro. Con el flete. Vos hablás de góndolas. Déjame que me cuelgo ahí 2 segunditos. No sé si lo habrán escuchado a Milei más de una vez, más de una oportunidad, cuando le hablan sobre la caída del consumo. Él dice muchas cosas, pero entre las cosas que dice es que puede ser, como que pone en duda, digamos, que haya caído el consumo, pero hay un dato que no se está registrando, según Milei, que es el consumo online, que la gente Claro. empezó a Sí, sí. comprar. Dice, la gente no está consumiendo menos, sino que cambió la forma de consumir. Cambia la forma de consumo. Bueno, vos sabés que el otro día, a propósito de lo que dice, en algún punto puede llegar a ser verdad, a ver, más allá de la negación total que hay sobre la crisis económica, puede llegar a ser cierto. Porque yo miraba, entré a Pedido Ya el otro día, que hace mucho no entraba, y me aparece ahora directamente promociones de supermercado, tanto de la Anónima como de Carrefour. Por ejemplo, me dice, tenés un envío gratis para pedir en el súper, me dice Pedido Ya. Acá en la aplicación, estoy mirando ahora. Por ejemplo, en la Anónima tenés hasta 55 off. En Carrefour hasta 40. Y por ejemplo, tiro precios, para ver, para que, digamos, por lo menos, digamos, la hipótesis puede ser válida, esto de que la gente compra por ahí, por esto que te voy a comentar ahora. Claro, ¿me dejás hacer un matiz? Sí, por supuesto. El matiz es Sí. cierto que hay una tendencia que crece ese tipo de Pero consumo. no llega. Cada eso, no no hay un compensa balance. todo lo que falta del otro lado. Total, Digamos, estamos para, de acuerdo. para que nadie Yo crea lo- que estamos lo he diciendo visto lo eso. contrario. No, digamos. Lo he visto, ¿eh? Sí, pero Acá en se nota más. La Anónima del los días centro. sábados, ¿ves personal de la Anónima? Yendo- Está con un carrito y está Pero juntando. están juntando para dejarle Sí, el pedido, el sí. pie de pedido ya, Claro. que va y lo busque y lo lleva a la casa. Sí. Mirá, Claro. te tiro precio, por decirte Sí. algo, por ejemplo, ¿no? El azúcar, la Ledesma, que es el azúcar más Más refinada, sí, la- más una de refinada. las mejores, la mejor mejor azúcar, marca, o la sí, más sí. vendida, o la más Sí. tradicional, que está en 1.700 pesos en el súper, lo chequeé yo el otro día. Sí. Está en, Subió, en esta promoción 680 pesos. 1.300. ¿Cuánto? 680 pesos, el medio kilo. Después, por ejemplo... el medio kilo. el Claro, medio sigue kilo. siendo más barato igual. 1.200 sería el kilo, sigue siendo Te más tiro barato. otro precio así que te va a llamar Sí. la atención, así fuerte. Por ejemplo, las galletitas Pepito, ¿viste la que gustan a Sí. los chicos? La Bueno, que con están. chip de Yo el otro día veía todas las galletas Oreo, Pepito, no sé qué, no bajan de los 1.800 pesos. Ujú. ¿Sabes cuánto están en Pedido Ya? 516 pesos. ¿Y el mismo o más Un chico? paquete. El mismo paquete, el mismo paquete. Porque el caso del azúcar era más chico, ¿viste? Era medio kilo. 60% off. 60% off. No te hablo de la galletita acá, pero Sí. la misma medida. Después, por ejemplo, no sé, Sí. atún, lomito de atún. ¿Cuánto Sí. cuesta la atún? El atún está como 3.000 pesos. Sí, 3.200. No menos de 4.000. 2.500. Sí, y más si el lomito. Es más caro que El el lom- lomito, que el atún desmenuzado. Bueno, el lomito de atún acá, según dicen, Ujú. en el precio en góndola, si vas al supermercado, te cuesta 3.500 pesos, Ujú. pero si lo compras por acá sale 1.400. Ajá. O sea, estamos hablando de diferencia de precios. No sé, una leche Ese dinero, ¿quién entera. lo pone? Sí, una El leche di- entera, a ver, sí, eso me Leche- interesa. ¿Quién pierde plata ahí? Me gusta. Leche interesa. entera. Leche, lo estoy vendiendo. No quiero hacer, no quiero hacer publicidad porque- a Pedido Ya. Solamente no, quiero que porque sepan uno que. lo relaciono Sí.
a la visita al supermercado que hiciste. Claro. Bueno, Pero está bueno, a ver, sí. a mí me pasa que no uso pedido ya. Sí. Claro. Entonces aprendo con esto que vos estás haciendo. Nica, vos también Sí, estás sí, sí, por aprendiendo. eso no uso que es nunca. la experiencia de otra persona que ya lo tiene reaceitado y decir, mira, hoy compro por acá porque tengo este descuento, después compro por allá porque tengo tal otro. Y para mí esto es un universo nuevo lo que vos estás describiendo. ¿Cuál Le está debe la pasar a un montón de gente, ¿no? Leche Carrefour, leche marca Carrefour. Carrefour de la autovía, hay que decirlo, ¿no? Sí. Bueno, en góndola está 2.350 pesos. Leche entera. La leche entera, sí. Mm. Y acá, si la compras por pedido ya, está 700 pesos. Por ejemplo, ¿no? Y después tenés la leche descremada, lo mismo, también lo mismo, baja lo mismo. Y por nombrarte alguno, después tenés el jugo tradicional ese, el que se vende que muchísimo, que es el Citric, por ejemplo, que sale caro, es un huevo. Ah, sí, Está sí. 6 lucas el de un Sí. litro, está 6.000 pesos, lo conseguís 3.000 pesos. La crema de leche está 2.300, la comprás 1.100. Bien esa la crema de leche, porque está cara la crema. Todo lo que es lácteo está caro. Después la cerveza, por ejemplo, la rubia sin alcohol para vos. Que vos tomás rubia sin alcohol, que está a 3.800 pesos El latón grande. el porrón, Sí. digamos. Bueno, este porrón de cerveza Corona está 2.300, o sea, 1.000 mangos menos. Para conseguir esas ofertas, ¿vos qué tenés que hacer? ¿Hacer la compra online y que te lo entreguen por pedido ya? ¿Así es? Claro, vas marcando los productos, armás como tu carrito de supermercado, haces el pedido. Yo no pedí nunca, igual, te aclaro por las dudas, ¿eh? O sea, nunca. Claro, no hiciste la experiencia. No, porque para mí ir a comprar supermercado es un plan. O sea, verdaderamente Claro. te lo digo. O sea, me gusta ver, me gusta elegir. Sí, es muy llamativo, me gusta mirar lo que es compro. muy llamativo el nivel de descuento. Una pregunta que me hago, no tengo respuesta, ¿no? Pero es, ¿quién pierde esa plata? O sea, Bueno. ¿quién resigna ganancia? Esa es la pregunta que uno se hace. Porque es mucho 60% de descuento. Con todo, no pasa solamente con esto, Claro. pasa con otros rubros también. No solo el rubro de restaurantes, Claro. o sea, por ejemplo, no sé, vas a pedir una hamburguesa en mostaza, que es la hamburguesería, está, no sé, 20.000 pesos. Claro. Ojalá que el que La pierda la compras- ganancia no es el pibe que llega a tu casa con la moto o la bici, ¿no? La compras por pedido ya, vos al tipo te sugiere una propina de 800 pesos, pero vos pagaste la hamburguesa 12.000 pesos. O sea, estás pagando 13.000 pesos para comer en tu casa una hamburguesa con todo, papa frita, y vos me decís, che, ¿quién lo paga? Bueno, alguien lo tiene que pagar. Claro, esto, claro, ¿eh? ¿quién No es resigna? gratis. Sí. ¿Quién resigna esa ganancia? Y también un poco, vos decís, che, bueno, no estoy de acuerdo con esto, porque yo no estoy de acuerdo con esto, porque yo te estoy contando esto y hace una semana estamos hablando de los despidos de Carrefour y vos me decís, che, ¿tiene relación? Sí, tiene que tener relación, porque si no, no existe. Sí, a mí me pasa que yo me resisto en cosa de cada quien, ¿no? No digo que quien lo hace esté mal, porque yo sé que comparto lo que yo vas a sé que decir. mi pelea es una pelea en un punto tonta, que es que yo quiero que me atiendan cajeros humanos. Exacto. Porque el día que dejemos de visitar a los cajeros humanos, los van a echar a todos. Sí. Y van a quedar solo en la tienda hacia usted mismo. Con 2 o 3 en vez de 6, ponele. Sí, sí, Entonces, en Anónima sé que a veces sería más expeditivo acá en el centro ir por el autoservicio de caja, pero prefiero que me atienda una persona humana, sí. tal como uno. Es decir, un ser humano Bueno, enfrente viste nuestro. que hay ya ese que te cobra solo, pero Claro. hay un humano que te ¿Vos haces lo verifica mismo? ¿Vos preferís que te atienda un humano? Sí, toda la vida. Pero digo, en ese baile estamos todos. No, esto porque, viste, es tonto. Es culpa tuya que estás yendo. Este gobierno propiciador de esas prácticas, ¿no? Esto hay que decirlo, el gobierno de Milei ha propiciado estas prácticas modernosas. ¿Se acuerdan cómo comenzó esto, no? A ver. Con las, Lo de las estaciones de estaciones servicio. ¿Y se aplica eso al final? No. Acá no. Todavía claro, no. Igual, por suerte, no. la No se tecnificación no se va a aplicar nunca. Igual el panorama macro es que en verdad el mundo necesita cada vez menos personas humanas. La tecnificación de los distintos sectores industriales y de servicios hacen que se necesite de veras cada vez menos seres humanos. Tal cual. Es un problema eso para la humanidad entera, en verdad. Perdón que Sí, la es como que me voy al prescindibilidad diablo, total ¿no? de la mano, Pero es eso real. está pasando. Está pasando. Y está recontra estudiado y se está estudiando, no es que Cambió el modelo. uno podrá no ser un especialista, pero tampoco somos tontos, digamos. Uno puede aprender y escuchar. Y Sí. bueno, eso, me acuerdo, mira, en el año, vos te vas a acordar, Nica, materia Ciencia, Universidad y Sociedad, Sí. en mi caso, año 2000, Universidad, Jeremy Rifkin, uno de los autores que leíamos, decían, en el futuro la gente va a haber larguísimas filas de gente buscando trabajo, por la tecnificación del trabajo, un libro publicado creo que en los 80 o en los 90, o sea, hace 35, 40 años atrás. Ni siquiera hablaba de IA, Claro. eso, ¿no? Ni siquiera hablaba de inteligencia ¿Qué te artificial. dio esa materia? En la- Ciencia, Universidad y Sociedad la recursé porque la desaprobé. Ah. Mi primer profe fue A mí me la dio- Juan Vilaboa. Ah, Juan Vilaboa. Sí.
A mí me lo dio... El marido de Mirta Espina. de Mirta Espina, sí. Profe de historia. A mí me lo dio... no sé si era Rubén Zárate. Ajá, claro, era profe. Está en la Universidad de Comodoro. Claro, porque se fue a ir a Chubut. De hecho, era un alto funcionario del gobierno de Chubut. Del gobierno de Chubut. Sí, claro. Del gobierno de Arcioni, creo que era. Bueno, el autor Jeremy Rifkin, claro, hace 40 años atrás decía, la gente en el futuro va a haber largas filas buscando trabajo, básicamente por la tecnificación de industrias y servicios. En esa vila estamos. Bueno, vos te respondiste solo. Y ahora tenemos la uberización. La uberización es lo del pedido ya es la uberización, ¿no? No, bueno, vos te preguntabas recién quién paga esto. Bueno, ahí tenés. Tan sencillo como lo que acabas de decir. Esto es el precio que están pagando los propios, para mí, de mi punto de vista, los propios dueños de todo, como los dueños, como dice Berkovich, el precio, digamos, este recorte de ganar menos para poder cambiar el modelo. O sea, eso estamos viviendo, estamos en el momento en el que está cambiando el modelo para mí y estamos siendo testigos de eso. El beneficio va a durar lo que tarde en modificarse el modelo de consumo y en lo que la gente cambie su forma de consumir, es decir, dejar de comprar en el supermercado para empezar a comprar a través de plataformas digitales como Pedido Ya o próximamente Uber Eats, que va a reemplazar a Pedido Ya. Y bueno, ahí estaremos, independiente. Eso tiene las consecuencias que acabo de decir, entre otras, supongo yo. O la incertidumbre. Pero bueno. O la incertidumbre. Hermoso. 11:10 de la mañana, ¿no? Pidamos un deseo. Esperemos, no hagamos tanta. Sí, esperemos sí, a las 11:11 y pidamos un lindo deseo. Sí. Porque el cuadro que estamos describiendo es un bajón. A mí me sale decir, hola incertidumbre. ¿Cómo anda usted? Bien. Faltan segundos nomás para las 11:11 de la mañana. Che, ustedes ya tienen su deseo preparado, quieren brindar. Sí. Preparate un mate para brindar, dale. Prepárate un mate para brindar. En serio, teníamos tanda, pero vamos a aguantar. Vamos a aguantar las 11:11. Porque son las 11:11. Tenemos que pedir el deseo y tiene momento de brindar. Así que nos trajeron caña con ruda. Susana Ruiz nos trajo caña con ruda. Cuando hagamos segmento de oyentes ahora, después de la tanda, que nos vamos a poner al día con todo, tenemos un montón de cosas y intercambio de pareceres y mensajes con oyentes. Bueno, llega la caña con ruda. Che, no hacemos la tanda que no sean las 11:11. Se paró el reloj de la humanidad. ¿Qué pasó? Bueno, yo quiero. Se está haciendo largo este minuto. Quiero pedir por todos ustedes. Ahí está, vamos. Ahí estamos. Bueno, nada, mi deseo ya saben, de verdad, quiero que este 31 de julio sea un día hermoso, nada más. Bien. No aspiro más allá de esta fecha. Está bien, un deseo, está bien. ¿Está bien? Sí, por supuesto. Además, ¿viste? ¿Quién es uno para decirle al otro que está mal su deseo? Vamos a ver, cada cual desea lo que le parece. A mí me parece un buen deseo. No sé si querés decirlo hoy, Nica, a tu deseo. A ver. No. No, que... Está bien. Es censurable, me parece. Me parece que tu deseo no se puede decir. Nica es reticente a este tipo de charlas. No le gusta. De ese tema no voy a hablar. Che, no sé qué decir. O sea, deseo tantas cosas que no sé cuál elegir. Qué bueno si que desees. El deseo es el motor de la vida. ¿Qué es lo que deseo? Mira, voy a romper. Sí, pero quiero que se vaya este gobierno de mierda, el gobierno nacional. Okay. Ahí está. Quisiera que pierdan las elecciones próximas. Que pierdan así, como perro. Que pierdan como perro. Que pierdan feo, fulero. Que pierdan feo. No me banco más. Tanta hija pute junta, la verdad. 11:12, ya no puedes pedir más deseos, perdón. No, pero por favor. Bueno, pido uno Río Galleguense. A ver. Sí. Que el municipio de Río Gallegos y el gobierno de la provincia, por el bien de todos nosotros, maduren un toque y empiecen a llevarse mejor. Por favor, lo necesitamos. Corta la olla. Con cariño. Madurez política, madurez. Chicos, 11:12 del mediodía, ahora sí, ya que pedimos el deseo, es viernes, mañana se viene la caña con ruda, más de uno la voy a usar para pretexto, como para meterse un pedalín de aquello, pero bueno. 1 de agosto, después vamos a hablar del caña con ruda, de Susi Ruiz, que nos mandó un regalazo, y vamos a hablar un poco de la costumbre esa, pero antes, vamos a repasar los datos del tiempo para contarte cómo está el clima hoy en la capital de Santa Cruz, en esta jornada que ha amanecido otra vez vestida de blanco Río Gallegos. 95% la humedad, producto justamente de las nevadas que cayeron durante la madrugada, 1,6 grados bajo cero, según el Servicio Meteorológico Nacional, cielo cubierto con nevadas en la hora anterior, máxima pronosticada para hoy 1 grado, mínima 6 bajo cero, y por la tarde se prevé lluvias y nevadas, al igual que para la noche en la capital de Santa Cruz.
Nos vamos a una pausa cortita, pero antes te tiro un dato clave si no querés renegar con la cocina hoy, que es viernes. En Lo de Jacinto tienen de todo, más de 50 variedades de empanadas. ¿Hay alguien, pregunto, hay alguien vegano o que coma sin gluten en la familia? Bueno, tienen opciones pensadas para todos. Si todavía no las probaste, este es el momento. Podés encargar ya mismo al 2966 508922 o buscar tu pedido en Jofre de Loaiza 26. Seguilos en Instagram como @lodejacintorg eligiendo el menú. Quédate con nosotros que enseguida volvemos con Arriba el Día. Y sé que hay muchos que se sorprenderán. Y sé que hay otros que se arrepentirán. Dejaron un loco suelto y se creyeron que estaba muerto. Y ahora me vienen a buscar porque me quieren encerrar. Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar. Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar. Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar. Me pongo loco. Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar. Amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Paramos un segundo para recargar equipos, afinar las violas y volvemos con los clásicos de siempre. Bancanos que pasa volando. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Hacemos una pausa corta en este invierno 2026. Inicio de espacio publicitario. Este 19 de agosto se viene el primer bingo programado del Bingo de los Egresados 2026. En la primera partida, 8 millones de pesos. En la segunda, 9 millones de pesos. En la tercera, 10 millones de pesos. En la cuarta, 11 millones de pesos. En la quinta partida, un Renault Kwid. Y en la sexta, un Chevrolet Tracker. ¿Tenés el bingo de los egresados? Seguí este sorteo en vivo por nuestro canal de YouTube el miércoles 19 de agosto desde las 16 horas. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Llegó la nueva colección Bautic pensada para las amantes del deporte a Tiendas Balbi. Encontrá calzas desde 15.990 pesos, abrigos desde 39.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @Tiendas Balbi para no perderte ninguna novedad. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off. Y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Cuando no encuentres las palabras, deja que hable la música. Me quedé corto buscando problemas, por eso quiero sacarte a bailar. Porque una buena letra de nuestro rock te explica la vida en solo 3 minutos. Refugiate en las canciones que te hicieron ser quien sos en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias.
es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. ¿Listos para un viaje sonoro a puro rock? Ponete los auriculares, cerrá la puerta y subí el volumen al máximo. Inútiles que trates de entender, interpretar quizás sus actos. Eres un rey extraño, un rey del pelo largo. Te llevamos a volar por las mejores décadas del rock nacional. Serve otra botella que me está quemando, fuego profundo que se consume lo que hemos vivido. Tu vuelo directo al mejor sonido en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música, volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Fin de espacio publicitario. Hace 2 semanas atrás fue la primera nevada que hubo fuerte aquí en Río Gallegos y yo estaba repartiendo por Larriques y Funes. Eso es cerca de, calculo que el barrio Juan Pablo II, por ahí, creo. Bueno, repartiendo por ahí, había tanta nieve que debajo de la nieve había hielo, era como una especie de charco congelado. Pisé justo ahí, patiné y me caí con el bolso, con las cartas, un alfajor que tenía en la mano, todo desparramado. La gente pasaba y me miraba y yo tirado en el piso, pero bueno, me tuve que levantar por mis propios medios y seguir repartiendo, todo lleno de nieve. Así que, cosas que pasan mientras se labura de cartero. Hola radio, buen día, ¿cómo están muchachos? Hacía rato no les escribía, pero siempre escuchándolo, un abrazo grande. Bueno, yo tengo una caída épica, pero épica mal, en el año de la pandemia, que también llegó bastante, estuvo bastante complicado ese invierno. Estábamos con mi amigo Guido, también docente de programa, Guido el camionero, y estábamos buscando unos pales y la típica, salté del camión con el piso escarchado y
creo que, no sé, me deslicé como 20 veces en el piso. Volaron los guantes por un lado, el celular por el otro, los aros por el otro. Un golpazo importante me pegué. Así que bueno, esa es mi caída épica en invierno. Un abrazo grande y saludos para ustedes. Buen viernes, chicos. Abríguense y cuídense mucho. Hola, buenos días. En mi caso tengo una caída que en realidad era la misma caída todas las mañanas. Cuando me iba a la escuela, yo iba a la escuela 10, había una cuadra antes como una subidita, una vereda inclinada y se escarchaba, lógicamente. Y yo pasaba todas las mañanas por ahí y me caía siempre en el mismo lugar. Mi amor. Y nunca, jamás cambié la ruta. Esa es mi hija diciendo hola. Nunca cambié la ruta. Los golpes eran siempre en el mismo lugar. Hoy en día paso por ahí y me pregunto por qué nunca cambié de camino. O sea, era como, no sé, costumbre pasar y saber que ahí me iba a caer. Pero bueno, lo bueno que nunca me golpeé fuerte, llegaba al colegio bien, todo bien. Hola, buen día, Nica, Lean, Rodri. Yo tenía como 23 años y ahí en Zapiola y San Martín, bueno, estaba súper escarchado, hola, y bueno, estaba tránsito municipal ahí haciendo prevención porque estaba intransitable, más ahí en ese vaivén que hay. Bueno, yo venía caminando, me acuerdo, con un pantalón ajustado, unas botas, todo. Me caí en la mitad de la zapiola, quedé tirada y fue tal mi vergüenza que agarré y me levanté al toque. Ni siquiera les di tiempo a que me vinieran a levantar de la vergüenza. Y bueno, después tenía que volver a pasar por ahí, así que di toda la vuelta para no pasar por ahí. Bueno, hoy si me pasara con 47 años, dejo que, hola, que me levanten nomás. No me levantaría yo sola. Pero tremenda porrazo, no es que me caí arrodillada, quedé acostada y me levanté, pero al toque. Así que bueno, que tengan lindo día, buen fin de, soy Mariana 840. Cero grados 2 décimos por encima, 0 grados 2 décimos en este momento la temperatura, la sensación térmica 3 grados 3 bajo cero, humedad 90%, presión 1008 hectopascales y un viento que sopla del sudeste a 12 kilómetros para esta jornada que prevé lluvias y nevadas por la tarde y por la noche. Al 1551 6051 nuestros amigos y nuestras amigas nos cuentan sus historias de caídas épicas, caídas memorables, caídas que te dieron vergüenza y te dan vergüenza hasta el día de hoy. Al 1551 6051 hablamos de caídas porque hay nieve, porque nevó a la madrugada y en este momento la ciudad está cubierta de blanco y hay que caminar con mucho cuidado. Y bueno, qué mejor que advertir mediante las anécdotas y la historia de la gente. ¿Cómo? Está nevando. Está nevando otra vez. Bueno, va a seguir nevando. Sí, y fuerte. Perdón, ¿me escucho? Ahí está. Sí, está nevando con ganas, decías. Sí, lo que llego a ver, veo una parte de la ventana de arriba, detrás de Brian, y Fuerte, está dice Beto. nevando contundente. Fuerte, así la palabra, esa palabra usa, fuerte, contundente. Bueno, así estamos en la capital de Santa Cruz, de nieve, el último día del mes de julio, mañana 1 de agosto. Le mandamos un abrazo enorme a Romy, que nos dice, chicos, un montón de caídas. Pero la más chistosa fue subiéndome a una camioneta, me resbalé y quedé medio cuerpo abajo. Claro, mitad del cuerpo arriba, no conviene, me conviene viajar con el cuerpo entero arriba de la camioneta. A mí la consulta que le hago al oyente es qué altura tiene esa camioneta. Claro. Hay camionetas y camionetas, algunas son muy altas, medio cuerpo abajo puede ser complicado. Total. Bueno, acá mira, Alicia dice, buenos días, siempre que nevó, como lo hacían nuestros padres, a limpiar. Claro, está bien, a limpiar la vereda. Hoy no lo debo ni puedo, pero llamo a quien lo hace. Y dice, refiriéndose a la nieve, dice,
La detesto. Detesta la nieve. Directamente. Hay muchos muchachos haciendo changas con la palita Sí. y ofreciendo limpiar el frente de la casa. El otro día veía un chico en la nevada anterior en bicicleta, manejando con una mano y en la otra mano que tenía una pala. Exactamente, recorriendo porque es el día para levantarnos mango. Claro. Mirá cómo está la cosa, ¿no? Sí, Y sí, impresionante que la nevada termina siendo un negocio también en algún punto para poder sobrevivir. Estaba entrando en la radio ahora 9:20 de la mañana. Sí. Y había dos muchachos, ¿vieron el local de al lado donde estamos Sí. nosotros? Que era Kevinston, Sí. una tienda de ropa que es una muy buena marca y ropa cara, Sí. que cerró hace algunos meses. Este local de al lado es inmenso. Estamos frente al Salesiano. ¿Vieron el local de ropa que había grande que cerró? Bueno, Sí. había dos muchachos. Justo yo estaba llegando y veo que uno de ellos, veo las luces prendidas, dije, acá están, reactivaron algo como para abrir un comercio o algo. Sí. Y escucho a uno de los muchachos que lo que estaba haciendo es pedir trabajo. Estamos acá, vemos que está la luz prendida, necesitan alguien para trabajar, estamos acá para trabajar. Y eran dos muchachos de 30 y pico de años, ganándose el mango del día. O sea, era hoy lo que consiguieran para changuear. Escuché justo el Sí. momento, pensé que eran laburantes que ya estaban como en obras, ¿viste? Y no, eran dos muchachos buscando trabajo. Sí, de lo que sea, ¿no? O sea, estamos en el punto de lo que haya, digamos, hasta que, bueno, nada, muy, muy complicada la cosa, lamentablemente, pero bueno, la nieve hoy se termina convirtiendo, entre comillas, en el negocio, digamos, para levantar unos mangos. Claro. Hay mucha gente que cobra por limpiar la vereda, porque bueno, hay quienes no pueden, no tienen tiempo, y bueno, por unos manguitos tal vez ahora te hacen el laburo, y bueno, va a nevar hoy, va a nevar mañana posiblemente, así que, bueno, por un lado, veamos el lado positivo, hay gente que tiene laburo, por lo menos durante 2 días, Sí. lamentablemente hay que decirlo así. Javi dice, hola chicos, los días como hoy, me encanta arrancarlos temprano. Entre semana toca madrugar, pero los fines de semana me doy el gusto de levantarme un poquito más tarde. Cuando el frío aprieta, lo primero que hago es salgo bien abrigado, todavía con cara de dormido, de pocos amigos, y me voy a ver si la canilla de afuera amaneció congelada. Así sé si puedo usar el agua con normalidad o si conviene cuidarlo un poco más. Después, ya bien despierto y con el frío metido hasta los huesos, llega el mejor momento. Un café XXL bien calentito, prendo Radio Nuevo Día, ¡esa! Y con su compañía arranco el día con la mejor onda, haciendo cosas productivas. No hay mejor manera de empezar la jornada que escucharlos a ustedes, dice. Excelente fin de semana para todos y para todos los oyentes. Fíjate que él cumplió con la parte de la consigna que es la del ritual. Es La del cuál es tu ritual. ritual cuando nieva o cuál es tu caída memorable. Sí. Y él fue por el lado del ritual. Todo eso hace cuando nieva. Ale Alejandra nos dice, uy chicos, se ríe, yo me he caído tantas veces que no me acuerdo cuál fue la peor. Me he caído en el centro, afuera de mi casa, afuera del colegio. En el centro cuando todavía estaba Neo, me caí sentada prácticamente. Llevaba la compu en la mochila, así que fue la que más sufrió, además del huesito dulce. Uf, qué dolor. No sé si me duele más el huesito dulce o romper la computadora hoy. Che, mirá. Bueno, beso grande, Ale. Qué cagada, che, las caídas. Impresionante, tremenda historia. Bueno, el que se cae muchas veces también se levanta muchas veces, ¿no? Y en la Patagonia yo digo que un tropiezo sí es caída. No sé si ustedes concuerdan conmigo, pero me da la impresión de que acá caerse o tropezar es sinónimo de caída. Alfredo. Buen día, dice, chicos. Ritual, dice. Él habla de rituales, no de caída. Para estos días en donde amenaza la nieve dejar de lado la puerta, dejar al lado de la puerta, dice. Para estos días donde la nieve amenaza, dejar al lado de la puerta la pala y la escoba. Claro, pues si no la dejas al lado de la puerta, pues te da fiaca buscarla y terminan. Sí, es una especie de ayuda a memoria. ¿Sabes qué? A veces me pongo el escobillón en el medio de una habitación para acordarme que tengo que barrer. Total. Entonces, sí, mira, déjalo ahí, cosa de sabes qué tenés que activar. Arriba de la mesa, la escoba, por las Claro, dudas, sí. ¿viste? No, pero es cierto. Bueno, más cuando Dejarlo a uno- la vista, dejarlo ahí a la vista. es otro tema ese. Tu medio de transporte. Así, vos sabés que cuando uno vive solo. ¿De cuando- quién? ¿Querés decir de Sí. quién? Acabas de decir ¿Cómo, escoba cómo? medio de transporte. Ah, ¿de quién? Bueno, hay La muchos. Bruja, sí. La Bruja, la del Está bien. 71, Está bien. entre otras. Pensé que Este- ibas a decir un nombre propio, Nica, pero no, está bien. Tipo salía volando de la casa, ¿viste? Pero fuera, viste, cuando vivís solo tenés esas cosas. Cuando uno vive solo, yo creo que tenés como. Te vas tirando centro solo. Te tiras. Te Entonces, vas anticipando. exactamente, te anticipaste. Entonces, no solamente con el tema de la comida, decís, che, bueno, voy a cocinar hoy para comer pasado mañana, ponele, porque sé que me va a dar paja, perdón, fiaca. Pero esa es una.
Y otra cosa es hacer esas cosas que decís vos, de dejarte a mano las cosas que vos sabés que si no te las pones vos enfrente de los ojos no las vas a hacer, sino. Claro. Es real eso. Claro, recordatorios. Es recordatorio. Bueno, acá completo el mensaje de Alfredo. Dice, por supuesto, dice que tampoco puede faltar en la heladera un buen trozo de capón y unas papas para meter al horno y alegrar el alma en invierno. Saludos cordiales. Manda el documento completo. Alfredo, como si estuviese haciendo un trámite en la ANSES, con los últimos 3 suficientes, mi amigo. No se preocupe. No, porque aparte, viste, el documento completo es peligroso. Bueno, 798. En los sueños los hermanos. Abrazo grande para Alfredo. Los hermanos, ¿el 98? Sí, mal no recuerdo. Sí. Pues, Mirá. Me hace dudar, pero sí, creo que sí. Igual te sabes casi todos de memoria, de cualquier modo. Casi todo. Así los mensajes al 1551, 6051, seguimos recibiendo. Acuérdense, hasta el mediodía, hasta las 12:30 del mediodía, estamos en Arriba del Día en la 100.9 y tenés tiempo para poder llevarte el premio que tenemos de Sabores Argentinos. Si nos mandás tu mensaje y nos contás tu caída, la peor caída que recuerdes de un invierno, una nevada, una escarcha y el ritual que tenés cuando empieza la nieve, torta frita, capona, carne, cocinar, qué sé yo, no se me ocurre, ahora estoy con pocas ideas, pero lo que se te venga a la mente de rituales de pre-invierno o durante el invierno o durante la nieve, al 1551, 6051, viene bien porque te puedes llevar entonces la pizza y las cervecitas de Sabores Argentinos para ir a consumir este mismo fin de semana, entre hoy y mañana. Tenemos aquí entre manos, y vos tenés varios a tu derecha, Rodri, unas botellitas. Gracias, querida Susana Ruiz. Ustedes tienen buena vista, soy miope y estoy leyendo con mucho esfuerzo el texto de la parte de arriba. Te digo qué dice. Dice, esto es caña con ruda. Así dice, caña con ruda, tradición milenaria de nuestros pueblos originarios. Che, qué bien que leo. Está chiquito, ¿eh? Dice, ritual. Acá te explica cómo tenés que hacer, hablando de rituales. Se bebe el primero y último día de agosto en ayunas para atar la salud, la suerte y para espantar la envidia, los maleficios y las enfermedades. Salud, dice, y feliz día de la Pachamama para mañana. Susana Ruiz nos trajo media docena de botellas y son botellas para una sola persona. Claro, quiero decir, a ver, para graficarlo, esto se puede compartir, pero es como si fuera un frasquito de perfume o de esencias. ¿Cuánto tiene esto, Nica? ¿100 mililitros? Sí, por ahí puede ¿Más ser. o menos? Sí, 100 mililitros. Sí, sí. 125. A ver, ¿cuánto tiene el yogur, Rodri? La caña con ruda. Este yogur tiene 120, me parece. Claro, bueno, esto entonces más o menos anda por ahí. Son botellas 120, muy bonitas, muy bien preparadas, con una cinta celeste y blanca y con una etiqueta que tiene el texto que ustedes acaban de escuchar. Y es caña con ruda. ¿Se ve bien ahí en cámara, Rodri Poloni? Se ve. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por tomarte el trabajo y la molestia de venir hasta aquí. Bueno, mañana fulera para andar además, así que doblemente gracias. Saludos a Susana y ya que estamos también a Alicia, a las hermanas. El laburo que se hace un mes antes o muchas semanas antes de hacerlo, porque no es que vos lo pones a macerar una hora antes. Esto es un regalo que tiene un mes de elaboración. Es espectacular. Así que le mandamos porque un beso enorme. Está la ruda dentro de la botella. Está la ruda, así es. Sí. Y trajo para todos, ¿eh? Un dato para que todos. tengan en cuenta, no sé si lo hacían o no, viste que cada uno tiene viste que el tema de rituales hay gente que lo hace un poquito distinto. Sí. Bueno, tema caña con ruda, el ritual, dice por acá el dato que estaba buscando, no termina cuando vos tomaste el trago. Antes o después de tomarlo, tenés que tirar un chorrito de caña con ruda en la tierra o en una maceta diciendo para la Pachamama. Bien. En señal de agradecimiento a la tierra madre, digamos, ¿no? Claro. Un dato de color nomás. Para el año pasado cayó día de semana, 1 de agosto, y recuerdo que lo hicimos en el pase entre nuestros colegas de la otra gestión. Creo que había traído, no me acuerdo si Cari o Claudio, habían traído la caña con ruda y... Bueno, hicimos el ritual nosotros y no hablamos pavadas en los minutos siguientes, lo cual fue muy importante. O sea, no nos pegó mal la caña con ruda. Le dimos un sorbito, ¿no? ¿Ustedes tienen el hábito y la tradición de hacerlo? No. Porque en mi caso lo voy a hacer mañana en casa y... ¿Qué me tomo, la botella entera? No. Siempre lo digo. Lo voy a hacer. Mañana tengo clase a la tarde. Siempre lo digo, sí. De modo conviene que... tomarse la botella entera. Claro, mejor estar sobrio, ¿no? Para la clase que tengo. Y hay que estar en ayunas. En ayunas. Dicen por ahí, en ayunas, mañana en ayunas tiene que ser el ritual. Para que tengan en cuenta eso. Son y pequeñas si querés cositas. reforzar, una de litro.
Y ¿Querés ir a tomar algo? Para que te vaya Claro. muy bien. Para que te vaya excelente en la vida. 1 litro directamente. Bueno, Vos mañana tenés turno acá en la mañana. Sí. Digo, turno de Bien. web de 2 litros turno laboral. por ahí en Sí, la bueno, mañana. si mañana Ahí está. ven publicaciones Bueno, extrañas, ya saben el por nuevo qué. día por la tarde fue Nica que se le fue la mano con la caña con ruda. Pero está bien, cada quien lo celebra y lo conmemora a su manera. ¿Quién es uno para andar cuestionando? Muchas gracias, Susana. Beso grande para Susi, genia total. Hasta acá, bueno, yo me voy a llevar uno. Che, hay 1, 2, Claro, 3, es uno 4, para 5. cada tengo uno. uno acá. Es uno Qué para cada uno. grande, De hecho, loco. Brian ya sacó el suyo, Rodri Poloni. Mira, uno de Rodri, Sí. uno de Juli, ¿Uno de Fer? uno de Fer. Tengo miedo que termine muy Ahí mal está, esto. ¿viste? Y uno de Rodrigo. Claro, y uno el tuyo. Exactamente. Si llegamos a cruzarnos con Sandro Díaz, convidémosle. Brian Porque- le encargó a Susana una damajuana. Recién lo vi, una damajuana. Está bien. Con una planta. Directamente. La planta, Claro. directamente. Una ruda macho gigante. Claro, así. Exactamente. Un plantón. Sí. Está bien. Eso se llama ser previsor. ¿viste? Reforzar todo el Estar año, estoqueado. todo lo que queda del año. Estar estoqueado para toda tu vida en este caso, Brian. Andrés Pombo, ¿qué necesidad, Andrés, de pelearnos de esta manera? Hace 1 hora y media atrás hablamos de un posible cruce de River Boca por Copa Sudamericana. Y ahora, con este mensaje de Andrés, me pongo al día de popurrí de mensajes. Acá hay de todo un poco, en ver. lo que vamos a comentar de oyentes. Es decir, distintos temas. River y Boca podrían cruzarse en la Copa Sudamericana en semifinales, nos contaba Andrés. Y él agrega, el que más copas ganó, el que nunca descendió, el que llena en todos lados, de la Boca hasta Japón, y los que tienen la cancha en la zona cheta de Buenos Aires, se cruzarían en semifinales. O sea, la primera descripción es Boca y la segunda es River. En su perorata, en toda esta perorata que No, acaba de para mí es muy claro, no hay ninguna licencia ahí en esa escritura. Claro, que no hay- Es todo cierto, digamos. Es todo real, sí. Y Andrés, charlando de todo un poco, Sí. hablando de rituales, ¿quiere participar en la consigna? Bueno, Andrés, no vas a ganar. Yo me voy a encargar de que hoy no ganes. Yo. Uf. Así es. Se puso picante la cosa, Claro, ¿eh? sí. Yo me voy a Es broma, encargar. no, es un amigo, Andrés. Por eso me permito esto. Obvio. Mi ritual es llenar la petaca de whisky, por las dudas. ¿Viste? Ahí está. Vos que lo decías en está. broma, Nica, Andrés lo escribió en serio y lo escribió hace 1 hora y pico. No es que lo escribió ahora. Charlando del tema inflacionario y del consumo y de pedidos ya y demás, Javi Cebeso, le mandamos un abrazo. Él conduce Rock and Frío aquí por las tardes. Dice que estaba, no usa pedidos ya y iba a empezar a hacer todo lo que vos ibas describiendo. Buen día, acá escuchándolos. Gracias, Rodri. Entrando a pedidos ya a ver qué onda. O Ok. sea, está ahí indagando a ver si Bueno. funciona. Van a terminar. Después cuéntenos, queremos saber la experiencia. A ver cómo lo vieron, si les resultaron los precios, si les llegó todo bien. También porque a ver, yo creo que la gran dificultad antes, hace mucho tiempo que se quiere instalar esto de comprar la comida a través de internet. Pero, y costó, viste que costó, porque claro, a la gente le cuesta, porque le ponen la costumbre ir al supermercado. Es parte del ritual, es parte de la vida. Claro. Qué sé yo, ¿viste? Entonces a mí... Clases sociales. Y más acá en Sí, además Gallegos, terminamos como haciendo que tenemos una tiempo. cosa que es jodida, es hacer todo con el celu, que toda la vida se resuelve con el celu. Viste, Claro. es enajenante, digamos. Estás Sí, ahí sí. solo con tu alma haciendo todo. Es decir, che, voy a mirar algo que me gusta, el celu. Voy a escuchar una canción, el celu. Voy a trabajar, el celu. Voy a pedir comida, el celu. Y entonces estamos ahí hiper enchufados. Vos sabés Entonces, que- hacer algo analógico Viste que ayer es estamos... recomendable. Viste que ayer estábamos hablando del optimismo. Perdón que te interrumpí. Viste que ayer estábamos No, sí, hablando pero eso. del optimismo, que ayer hablamos del optimismo. De la consigna del día de la fecha era ¿con qué frase te sacás adelante en un día difícil? Bueno, es porque yo venía teniendo ese tema en mente por un reel que subí a que lo huevean estos días. Bueno, no me quiero ir por el tema, pero bueno, venía por... Entonces agarré, previo a la consigna, le pregunté a la IA qué cosas hay que hacer en la vida diaria para poder sentirse optimista, mantener el optimismo. Porque ser optimista en un momento malo es una cosa, ahora ser optimista todos los días es algo que se ejercita, ¿viste? ¿Y sabes lo que recomendaba? Hablando de lo que vos decís, ¿Qué decía? recomendaba filtrar. Primer consejo de la IA es filtrar la última hora del día y la primera hora del día. Esto de agarrar el celular y mirar las Claro, noticias. claro, no manotearlo. mirar, porque dice que te condiciona todo. el Casi no descanso. manotear el celu. Ahí apenas te levantás o antes de acostarte. La última hora, dejar el celular y hacer cualquier otra cosa. Leer, mirar una película, no sé, escuchar música, pero no agarrar el celular para mantenerse
sano, como salud mental. Pues esto de que vos decís que estamos enajenados, es verdad, lo usamos para todo. Claro. Prácticamente para Sí, todo. absolutamente. Es una extensión de nuestra... A mí una psicóloga me lo dijo, charlando de la vida igual, no en sesión de terapia, sino alguien de profesión psicóloga. Dijo, es una extensión de nuestra mano. Sí. Ya a esta altura, o sea, no hay ser humano que se conciba o no lo habrá sin esa extensión de sí mismo que es el celular. Y es una cosa así como... Nada, fuerte. Enajenante, Sí, tal cual. es enajenante. Darío, tu primer mensaje al 516051, creo que es un chiste y no lo entiendo. A ver. Lo voy a leer y ustedes ayúdenme. A ver. Buen día, chicos. Mañana Nevada. En Deportivo Recoleta jugaba el presidente del club porque no tenían jugadores. Sí. Creo que... es cierto, pensé que era una broma. Jugaba el presidente del club porque no tenían jugadores. jugó Creo que lo contra ayudó el San club a clasificar a la Sudamericana, gracias. Sí, jugó contra San Lorenzo el presidente. Pensé que era un chiste. Mira vos. Bueno, es el equipo que juega contra Boca, ¿cierto? Es Deportivo Recoleta de Paraguay, entonces. Sí. Bueno. Darío, Mirá un vos. saludo grande a Darío. Mira, el presidente del club jugó para su equipo. ¿Qué Si tal? no le ganamos a Deportivo Recoleta, muchachos, después de Riestar 3-0, ahí estamos jugados. Claro, ¿Qué Boca crees? perdió por el torneo, pero clasificó por la Sudamericana. Buen día, chicos, ¿cómo están? Está raro el tiempo hoy. La nieve, esto hace un rato igual, ¿no? La nieve es como seca y no hace frío afuera. O bueno, yo no lo siento. Pasa que Claro, la 0 térmica grados. no está tan baja, claro. 0 grados estamos, por eso. Este es el mensaje de Alejandra. Gracias, Alejandra, por tu envío al 516051. Pensé que andaba mal mi compu y no son GIF que nos mandan. ¿Vieron que los oyentes cuando nos mandan su foto de retirando el premio o degustándolo, nos mandan eso, fotos? Acá Sí. nos mandaron GIF que ustedes los van a ver A ver. en YouTube y hay un audio. Ah. En este caso es Oscar, ganador de la semana pasada. Estamos viendo un almuerzo familiar. Ahí se ve una pizza que están comiendo. Una niña. Una niña y su compañera. En MoMA. mirá, el qué forno. bueno, están la en- pizza, la en pizza del familia. forno. Dos adultos y una niña vemos en Qué el bueno, video. en Qué familia, bueno. che. El audio sobre esto, Brian, ¿cierto? Hola chicos, buenos días. Espectacular el programa, como siempre. Ayer con mi mujer fuimos a comer pizza a MoMA, de un voucher que nos ganamos, de un premio que nos ganamos. Así que espectacular, le quería decir muchas gracias. Ahí adjunto fotos, fuimos a comer mi mujer, yo y mi nena. Así que bueno, un abrazo grande y arriba el día, ¿eh? Arriba el día. Tal cual, arriba el día. Che, ¿vos sabés que es hincha de San Lorenzo? Él es quien vino la semana pasada, que justo... Grandote, Sí, un placar, recuerdo que salimos del estudio a recibir a los trabajadores de ¿Qué decía de Autofarma. San Alonso vos? que es hincha de San Lorenzo. ¿Cómo? No, ¿qué decía de Que son los hinchas de San grandes Lorenzo? personas. Son los... No, que es grandote, Oscar, es verdad, es Y además, grandote. Mirá, no lo conozco. justamente Salimos por del eso. estudio, es que Sí. íbamos a hacer una entrevista. Salimos Sí. del estudio, Sí. entraban los dos trabajadores de Autofarma Sí. y le reconocí la voz. Mirá. Le dije, mirá, vos sos Una voz Oscar. muy particular. la voz. Y justo salías vos del estudio, Rodri, y te quedaste conversando Me con quedé él. echando un ratito. Y ahí supiste que es hincha de San San Lorenzo entonces. ¿Querés que te haga un tándem con un mensajito que tiene que ver de actualidad Dale, también? dale. Es una pregunta para vos, Lean. Nos preguntan acá, bueno, dice Nancy Ferreira, le mando un beso grande, la conozco. Beso grande para Nancy, mi amiga. Hola equipo, buen día. Pregunta, ¿saben si en la tarde van a haber clases normales? Pregunta. A ver, chequemos Consejo Provincial de Educación ahora mismo. ¿Querés que mientras tanto, mientras vos chequeamos la información? Dale, vas a de dar hecho, un- de sí. hecho si buscamos en Facebook Consejo Provincial de Educación, si hay noticias de la mañana salen al toque. Claro, por ahora no se ha informado nada. La suspensión de clases fue lunes, martes y miércoles. Si algo de eso hay, llega muy rápido a nuestra redacción del diario Nuevo Día y nosotros lo comentamos. En caso de suceder, lo comentamos cuanto antes. Y Juan Tornú nos dice, escucha, a pesar de la nieve, pregunta, nos pregunta a todos, pueden responderle a Juan Tornú que está escuchando, dice, ¿cómo van llevando la nevada? Pregunta. Lo respondimos más temprano. ¿No? Nica, fuiste muy elocuente. En Nica mi está caso contento, también. le gusta, va a ser. Es más, está esperando llegar a la casa para hacer el muñequito de nieve. Sí, ¿no? 5 muñecos voy a hacer. 5 muñecos. Sí, Me imagino, lindo, le va a poner ojito, vas a comprar zanahoria para poner en Es la un nariz. montón, 1 kilo de zanahoria para... Claro, para revolearlas, ¿no? Sí, Ya los vecinos tirándole zanahoria por la cabeza. ¿Qué le pasó a Nica? ¿Qué le pasó a Nica? Dicen los vecinos. Yo uso mucho este estilo de compras Sí. que comenta Rodri. Está hablando de pedidos ya, supermercado ¿Quién y dice? mensajes de Javi. Ah, sí. Uso mucho este estilo de compras que comenta Rodri. La verdad, ahorrás. ¿Quién cubre la diferencia? Son convenios. Puede ser tipo inversión para que se pierda la atención personalizada. Igualmente las verduras y frutas, ¿quién se las encarga a un tercero que no sea de la familia o un amigo? Hay que elegir este tipo de productos
es la experiencia que nos cuenta Javi Piat de lo que hablábamos antes de... Hicimos la entrevista con Guillermo Pol, que es de la Federación Económica de Santa Cruz, toda la entrevista sobre la caída de ventas del comercio, y después, acto seguido, empezamos a hablar de nosotros como consumidores, ¿no? Y allí fue ese momento del programa, digo, para la audiencia que se va sumando de los temas que estuvimos hablando. Te escuché pidiendo que el Estado provincial y municipal tengan un diálogo en beneficio de la comunidad. Y es lamentable lo que te digo, pero para que muchas cosas mejoren, no tiene que existir estos tipos. Le hacen daño a la provincia y encima tienen muchos militantes que no ven más allá de sus narices. Aclaro que no me va ningún partido político porque no hay una mirada colectiva. Solamente quieren seguir en el poder y en algunos casos recuperar la billetera. Es el mensaje. En este caso es Alejandro con O. Digo bien, Brian, ¿cierto? Porque leíamos mensajes también de opiniones de actualidad de Alejandra. Bueno, gracias. Y el último mensaje, al menos de esta tandita, Lo banco a Nica, que se vayan todos. Esos gobiernos no generan nada por la gente y por el país, nos dice Darío. Y hablando de autores que leímos en la universidad, esto a mí me quedó grabado, claro, con 18 años. Uno andar enterándote de esas cosas, ¿no? En el futuro habrá mucha gente buscando trabajo. Autor Jeremy Rifkin, materia de la universidad. ¿Y sabes de qué se acuerda Leo Méndez? De un autor de esa materia que era Dietrich. Y es cierto, Dietrich era uno de los autores clásicos de hace un cuarto de siglo al menos lecturas del ciclo básico de la universidad. Tema globalización en ese caso. Y bueno, él dice que cuenta en un audio, pero el audio es personal, digamos, no es para pasar en la radio, que le fue muy interesante aprender todo eso en la universidad. Y es cierto, son cosas así como que te abren la cabeza. Total. Claro, te ayudan a pensar y a entender. Y si sos pibe, bueno, está bueno. Está bueno el tema, es un tema aparte súper interesante para charlar. Aparte lo está bien, vos lees y la evidencia la tenés levantando la vista nomás. Y ves lo que está pasando en el mundo. Sí, Dietrich que después estuvo de ministro. No, ese es otro. No, ese es otro, sí. Dietrich, el ministro de Macri, ¿no? Sí. ¿Vos cómo le decís a Mauricio? Mauricio. Ahí está, ¿viste? A mí no me sale decirlo, ahí está. No me sale decirlo de esa manera. Está Rolu, que nos está mirando. Buenos días, Rolu. Rolu Ga, a través de YouTube, los amigos de YouTube. Sí, son cada vez más los que están suscribiendo a YouTube. Somos muchos más y vos no podés faltar. Es más, si nos estás escuchando por la radio y no te querés perder ningún programa porque te gusta escuchar Arriba el Día todas las mañanas y te vestís de verde y te quedás con nosotros, lo que podés hacer es entrar a YouTube y buscarnos como Diario Nuevo Día en el buscador. Y ahí te suscribís al canal y te pones, es más, hay una campanita abajo, le haces clic y te va a avisar cada vez que estemos en vivo. Che, mensajito acá de Yer Cárcamo, dice: buenos días chicos, quiero la pizza. Le mandamos un beso grande a ella. Y a Juan, que nos agrega y nos cuenta que la copita de caña con ruda se toma el primer día de agosto, según la tradición. Así que eso haremos mañana. Así es. Sí, una copa, si quieres reforzar, una botella. Claro. Sí. Claro. Una botellita, ¿no? Reforzar más. Para que te vaya mejor en la vida. Exactamente. En ayunas. En ayunas, sí. Bueno, está muy Fondo bien. blanco, si se puede. Fondo blanco, todo derecho. En un quién sorbo. compartís turno mañana, Nica? Con Fer. 9? ¿Con Fer? Bueno, Fer, Nica te lo está anticipando, ¿eh? El cabeza no traiciona, ¿no? El cabeza no traiciona. Tenemos un video, y ahora sí, creo que no nos estamos olvidando de nadie, de todos los oyentes que mandaron fotos, videos, ¿Un mensajes. video de Mia Khalifa? No. Ok. No se puede pasar. Esto es un video. No puede ser, No. nunca se sabe. Lo que veo es que es un video de 21 segundos, estamos nosotros, pero en la compu de alguien. Sí. Y el mensaje es de Oscar. ¿Tiene audio, Brian? Dale play porque nos vamos a desayunar. O descríbanos de qué se trata. Lo vamos a ver en YouTube también. Mirá, acá en el gimnasio se escucha lo que yo digo. ¿Y qué se escucha? Nuevo Día. Esto es solamente por nosotros. Grande. En el gimnasio puso Nuevo Día. Acá a la vuelta. La radio. Porque el que decide qué hay que hacer soy yo. Arriba el día, ¿eh? Un abrazo grande para todos. Muy bien. Un abrazo grande. El que decide qué hay que hacer soy yo. O sea, como diciendo acá pongo. Es más, no es pongo mi música, es pongo mi radio. Abrazo para la gente del gimnasio, loco. Vamos esos fierros, a meterle con todo. Vamos con hoy pecho y espalda toca. Vamos lo que están haciendo pecho y tríceps, bíceps. Lo que están haciendo tríceps, bíceps, por favor. Hoy vamos a hacer un curl de bíceps, pero ¿sabes qué vamos a hacer hoy? Sí. Vamos a hacer una fuerte, con sentadilla, todo. O sea, vamos a hacer bíceps y sentadilla al mismo tiempo. Y después vamos a hacer lo que sugiere mucho. Apertura. Sí. Apertura press de banca y demás. Press francés. Exactamente, super serie hoy. Hoy es el día que hay que matarse. De press francés. De press francés. Exacto, fundamental pre francés. El pre francés.
Bueno, abrazo para los amigos del gimnasio. Claro, ahí vimos las imágenes en YouTube y bueno, ya saben quién elige Salgan lo que se pone en ese ardiendo gimnasio. esos tríceps. Sí, si vas al gimnasio te tenés que dar todo. Yo fui a ese gimnasio un tiempo. Está acá en la misma. Brian también. ¿Qué es? Está sobre Rivadavia, ¿cierto? Enfrente de la casa Rivadavia de- sería como dando la vuelta a la manzana en la que estamos nosotros. Frente Evolution donde, se llama. Claro, frente donde hay una casa que venden plantas, ¿cómo se llama? Casa que vende plantas. Sí, el vivero. Vivero. El vivero, sí. Bueno, Exactamente. ahí en esa cuadra entonces, acá muy cerquita de Sí, acá a la nosotros. vueltita. No te puedes perder. Creo que cumplimos con todos. Es un gusto siempre el intercambio de opiniones, mensajes, fotos, videos con nuestros oyentes del 51 60 51. Vamos Juan a... de Villa Insuperable ¿Qué dice? que le guarden una botellita de caña. De Villa Insuperable. Sí. No tengo ese barrio registrado. Vos te querés llevar una botella así de manera sospechosa. Carlos de Sal si puedes. ¿Qué dice? También lo mismo. No, otra. Manden dos, dice Carlos de Sal si puedes. Sal si Eso es puedes. Córdoba, ¿no? Buenos días a la mesa. Bueno, mensajes raros que se suman a nuestra audiencia. Dos temas de actualidad. Dos temas duros, hay que decirlo. Enseguida, Rodri, vamos a comentar acerca de César Aguilar, que es el hombre que está siendo buscado intensamente. Nuestro móvil, Juli Quirós, hizo móvil el miércoles al mediodía en la Costanera, allá en la Ría del Fondo. Pero también ese mismo día, al mediodía, Juli Quirós, con el móvil del diario Nuevo Día, estuvo en la audiencia de conciliación de partes por los despidos en Carrefour, en calle Perito Moreno, ahí a metros de Kirchner, donde está una de las sedes del Ministerio de Trabajo de la provincia. Ahora al mediodía, son las 11:55. Juli está atento a lo que suceda. Si va todo bien, ahora al mediodía, en un rato, vamos a estar atentos a nuestro móvil y es la continuidad de esa reunión que no tuvo resultados positivos. Porque la empresa mandó un abogado, esto dice la nota de nuestra web de ese día, mandó un abogado sin poder de decisión. Pero los invito a tomarse un minuto. Tomémonos un minuto. Escuchemos a Claudia. Claudia es una de las trabajadoras despedidas de Carrefour. Y bueno, creo que si hay algo que podemos hacer desde el acompañamiento humano, pero también desde el relato periodístico, es escuchar, en este caso, a los protagonistas, como lo venimos haciendo desde la semana pasada. En el móvil, con Juli Quirós, en la primera de las reuniones, es un testimonio que nosotros el otro día pasamos en vivo, pero lo agarramos cortado. Es decir, lo enganchamos cuando Claudia estaba hablando y esto le decía a nuestro móvil, y es la expectativa un poco también, que las cosas tengan algún tipo de resolución en el día de la fecha. Lo compartimos en el aire. ¿Tenemos fe? ¿Cómo es su nombre? Claudia. ¿Hace cuántos años que trabajaba en la empresa? ¿Cómo es su situación familiar? Ya en este año cumplí a los 20 y yo soy mamá sola, o sea, tengo mis hijos, son grandes, pero no quita que yo soy mamá y igual tengo a cargo, o sea, mi mamá es una señora grande de 75 años que lo que gana es la mínima y yo era el sustento para la casa de mi mamá, o sea, eso me aflige más porque yo era la que le llevaba, como se dice, el pan todos los días. ¿Y ella, ¿no? a ella cómo le pegó esta situación? Me Eh, imagino que también, ¿no? Angustiada junto a vos. Porque el miércoles que yo llegué a la casa, llegué y me desplomé en mi casa llorando, ¿no? Y mamá no entendía qué me pasaba porque ella no tenía ni idea de lo que había pasado. Pero bueno, fuera de eso, no perdemos la esperanza. Somos 13 nomás ahora los que estamos pidiendo retrotraer, o como se dice, que nos vuelvan a nuestro puesto de trabajo. Somos 13 nomás y no perdemos la esperanza. Saben que cuando nosotros lo cubrimos en vivo y después a la tarde me puse a ver la transmisión completa de Juli, que dura algo así como 12, 15 minutos. Y ciertamente es muy duro escucharlo, ¿no es cierto? Y primero, ¿qué es lo que está pasando? Y de eso se trata el periodismo, de contar las cosas que pasan. Y después pensaba que no se trata de regodearnos en la desgracia, porque es feo, es un sentimiento espantoso. Quiero decir, es muy angustiante. Sí. Pero pensaba en hacer el ejercicio de no volvernos indiferentes. Y no lo de nadie en particular. Estoy hablando de conductas sociales, no del dedo acusador, porque no es el punto. De no acostumbrarnos. Vieron que en el relato de Guillermo Polque, de la Federación Económica de Santa Cruz, él decía como título, la frase que yo me anoté es: hoy la situación es de crisis total, hablando del sector comercial. Y ciertamente lo es, y no porque lo diga Polque solamente,
como titular de una federación. Es lo que cuentan el grueso de los comerciantes de distintos rubros en Gallegos. Y en este caso es la consecuencia del cierre, no solo de un comercio, sino de un gran comercio. Es decir, de una gran estructura como Carrefour. Y pensaba en esto de no acostumbrarnos. Contar lo que pasa, pero al menos humanamente, a mí lo que trato de ejercitar es de no acostumbrarnos y que se haga moneda corriente. Cuando cierra Carrefour es noticia, pero cuando cierra el local atendido por sus propios dueños, que nos describía Polke, no es noticia. Y cuando cierra ese comercio que tiene 1 o 2 trabajadores, tampoco es noticia. Y pasa todos los días, o pasa casi todos los días, o pasa varias veces por semana y no es noticia. Y sencillamente, además de contar lo que pasa, es como hacer el ejercicio de esa palabra que usamos mucho en los últimos años y que es una buena palabra en este contexto, que es empatizar. Es muy elocuente el testimonio de Claudia, es muy elocuente. Y Claudia, así quebrada como estaba, el miércoles, esto fue el miércoles al mediodía, podía hablar. La semana pasada varios de estos trabajadores en el móvil, que cubrimos en vivo también, no podían hablar directamente. Sí. Hablaban un par de voceros. Bueno, esa es la expectativa. ¿Qué dice Claudia? No perdemos la esperanza. En el móvil que enganchamos en vivo el otro día nosotros, en un momento ella dice, yo esto lo veía por la televisión y ahora me pasa a mí. Y claro, esa asimilación es terrible. Bueno, más tranquila, pudo hablar con nosotros. Están ahí, en la puerta de la oficina del Ministerio de Trabajo, una de las oficinas del Ministerio de Trabajo, luchando por su reincorporación. Tenemos el oído atento. Otra noticia muy destacada, que también la cubrimos en vivo y en directo el miércoles, es la desaparición, el paradero desconocido de un hombre que se llama César Rodri. César Aguilar, 58 años, vive en el barrio El Faro junto a su hermano Gabriel. La última vez que lo vieron fue el lunes a la 1 de la mañana, o sea, la noche del domingo, la madrugada del lunes. César Aguilar, que salió de su casa ese día y no volvió nunca más. Después, el resto de la semana, nunca más se supo nada de este hombre. ¿Quién es César Aguilar? Que ocupa es el título de todos los portales de noticias de la provincia de Santa Cruz, por lo que genera, por lo que preocupa y porque se empezaron a conocer también algunos datos que a la policía le empieza a servir para poder ir orientando la investigación, que durante el transcurso de la semana, a partir del miércoles, empezó ya, pasadas unas horas de su desaparición y sin noticias, con un operativo de búsqueda que incluyó vehículos, personal a pie, en helicóptero, en la costanera, en la ría, en baldíos, en canteras. Los hermanos de este hombre también participaron. Bueno, un operativo que todavía sigue el día de hoy y que, tiene como objetivo encontrar a César. César, te decía, 58 años. Es trabajador de la construcción, pero también trabaja en una cooperativa de limpieza del Hospital Regional de Río Gallegos. Y los que lo conocen, los compañeros de trabajo, los cercanos, dicen que es una persona muy reservada, una persona de hábitos estables, que no suele faltar al trabajo. No es muy común que de repente desaparezca de un día para el otro o que llegue tarde. ¿No? Tiene una buena, hay buena imagen, de César en cuanto a su responsabilidad con el trabajo, ¿no? Entonces ya eso ya les hizo ruido, por lo menos a quienes lo conocen del hospital. Después, un dato más es que a tener en cuenta, y esto creo que es muy importante, el hermano hizo la denuncia. Cuando se dio cuenta que ya habían pasado un par de horas y no volvió a la casa, el hermano hizo la denuncia. Pero claramente, al momento de hacer la denuncia, imagino yo que se habrá tomado un segundito y habrá recordado algo que después le contó a los medios que pasó tiempo atrás. Dicen que César no tenía cambios bruscos de comportamiento. No era una persona que de repente viraba, ¿viste? Y pasaba de la felicidad a la tristeza en un segundo, o tenía algún tipo de depresión. ¿No? Lo que decían que era un tipo tranquilo, que era reservado. Pero agregaron un dato que acá la policía creo yo que lo tuvo en cuenta, que lo tiene en cuenta a la hora también de reorientar el tema del rastrillaje, que es que ya se había ausentado una vez de su casa en una ocasión anterior. Se había ido de la casa y la familia lo encontró en un galpón familiar en el barrio Bicentenario. Mirá. Sin embargo,
y acá empieza justamente la razón, lo que preocupa es que no había nunca pasado tanto tiempo. Aquella vez, bueno, habían sido horas, tal vez algunos pocos días, pero no tanto como ahora, ni tampoco sin dar ningún tipo de información. Otro tema también que preocupa, que los investigadores tienen en cuenta, es que salió sin pertenencias personales de la casa. O sea, salió sin el celular, lo dejó, perdón, salió sin pertenencias y salió con el celular. O sea, Y esto dejó fue el domingo de la todo, noche. billetera, llave, Claro, ¿verdad? Todo, y se fue con domingo el en la celular. noche. Exactamente. El celular dejó de emitir señal. O sea, que significa que o lo apagó, o lo tiró, o vaya uno a saber qué. Dejó de recibir llamadas esa misma noche. Aparentemente está apagado. Y la policía, acá otro dato también importante, para entender qué pudo haber pasado, o para que usted saque por lo menos para poder intentar sacar, quiero decir, una conclusión, mientras sigue la búsqueda, es que secuestraron de la casa de César Aguilar escritos que había dejado en su habitación, escritos que en este momento está analizando la justicia para evaluar un poco el contexto de la desaparición, entender, digamos, a ver en qué momento de su vida se encontraba, qué se le estaba pasando por la cabeza en ese momento cuando desaparece ese día. Y lo último que se sabe de César Aguilar, lo concreto de la investigación, son las imágenes que registraron los últimos movimientos. Cámaras de la zona del barrio El Faro, te hablo de las calles Francisco Ramírez y Zapiola, con dirección a la Costanera, se lo ve caminando. Después pasa cerca de el frigorífico de la Costanera, de Almirante Brown. Dobla hacia la zona de las canteras. Digamos, a la izquierda. Claro, como digamos, la ¿no? ría al fondo. Hacia la izquierda, Claro. sí. Como a la Subiendo, altura, claro, como subiendo. yendo para la bicisenda. Exactamente. Sí. Exactamente. Y se va para el lado de la zona de la Fuerza Aérea, digamos, ¿no? Sí, el predio de Fuerza Aérea. Después, un poquito más adelante, es captado por las cámaras en la zona de la bicisenda, en esa misma dirección. Claro, el móvil de Juli fue ahí el miércoles, ¿se acuerdan? El Sí. miércoles a las 11 y pico, el móvil de Juli, que por supuesto que es donde estaban la policía haciendo el rastrillaje, era exactamente ese lugar. Bueno, esa fue la última imagen confirmada de César Aguilar, de este hombre de 58 años, como te decía, trabajador del hospital. La última imagen, la última vez que se lo ve, que hay un registro real de él después del lunes, es en ese lugar, imágenes tomadas esa misma noche. Y el dato que preocupa es que no hay registros de que haya regresado por ese camino. Claro. O sea, si tomó un camino, tiene que haber sido por otros lados, y esas imágenes deberían, por ejemplo, no sé, mostrándolo volviendo desde la zona de la Costanera hasta la zona, ponele, de la autovía, pero de las cámaras de la zona de la bicisenda no hay registro de que haya vuelto César Aguilar, que hoy lleva ya 5 días desaparecido, y la búsqueda continúa con los operativos de la policía de Santa Cruz. Sí, aquí estoy viendo fotografías de un medio colega de la Opinión Austral, y ayer había un lanchón en la zona del muelle. Y también en esta cantera, justo hablamos de esta cantera a principios de semana también, la que vos has comentado meses atrás, que la compró un empresario aquí y por eso Sí, ya no se puede bajar en auto. El empresario Costa. Claro, es la cantera que está antes Sí, ese del predio de la Fuerza Aérea, Exacto. es decir, antes de del toda la cerco zona del perimetral aeropuerto. del Claro. aeropuerto, que es zona militar, ¿no? Bueno, Ese hay ese varias de predio, las fotos que estoy viendo de medios colegas son de rastrillaje allí, ayer en este caso. Mira. Y fíjense que el móvil de Juli fue anteayer. Sí. Y sí, la secuencia, dejar un texto escrito, apagar el celular y aparecer en esa zona de la ría No llegó a es lo decir que... nada. Claro, esa Dejó todo. esa secuencia es la que... es verosímil, digamos, y bueno, la policía sabe mucho más que nosotros, digamos, es su especialidad investigar cada detalle y cosas que no se conocen públicamente, y está bien que no se conozcan públicamente, pero claro, la hipótesis es una hipótesis complicada, Claro. ¿cierto? Es realmente difícil. A saber, ¿no? Me imagino en la investigación de esto debe haber sido confiscados los escritos por parte de la policía. Sí, sí, los tiene la justicia, los están analizando la justicia, pero bueno, es un combo, digamos, ¿no? O sea, de lo que se sabe uno puede, sospechar un posible desenlace a raíz de todo esto que está contando. No son solamente los escritos, son los escritos, Ajá. todo lo que decía Lean recién y el antecedente de aquella desaparición,
que fue tiempo atrás y que la familia le cuenta a la policía para que tengan el dato ese en cuenta, que alguna vez ya se había ido de la casa y se había ido sin avisar. Pero bueno, habrá que ver, seguramente en el transcurso de las próximas horas, esperemos tengamos novedades. Tengo entendido que los rastrillajes en la zona de la costanera siguen, así que estaremos atentos. Estaremos atentos. Nos apunta nuestro móvil Juli Quirós que está llegando al lugar donde se hace la continuidad de la audiencia entre partes, entre la empresa Carrefour y los trabajadores despedidos. El miércoles, recordemos que también participó el Sindicato de Empleados de Comercio. Si llega a estar el vivo, Brian y Rodri, le metemos en vivo y en directo nomás cuando Juli comience a transmitir para las redes de Nuevo Día. Otro tema de actualidad que llama la atención de nosotros, fue publicado por nuestra web también. Ayer el gobernador Claudio Vidal, vamos a mostrar en YouTube, estimado Rodri Poloni, una foto donde se lo ve en la cabecera de la mesa al gobernador Claudio Vidal. A su izquierda está el ministro de Economía Berbes, pero y a su derecha es una cara menos conocida comúnmente, es la del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Contreras. Nosotros lo entrevistamos a Gabriel Contreras hace un par de meses atrás, fue una entrevista extensa. En ese momento eran las jornadas de primeros acuerdos, las acordadas del Tribunal Superior de Justicia, donde se planteaba toda una revisión hacia adentro del Poder Judicial de Santa Cruz, ¿cierto? Y nuestra web publicó, acá estoy buscando, denme un momento, nuestra web publicó anteayer que se conoció que el Tribunal Superior de Justicia ha ordenado medidas, las últimas tienen que ver con inspeccionar los juzgados de Río Gallegos, juzgados de familia y otros juzgados también, y a mí me recordó a esa entrevista de hace un par de meses en la que el presidente del Tribunal Superior, y de hecho estaba el texto de los acuerdos, hacer una revisión hacia adentro del Poder Judicial en sus distintas instancias. Eso fue noticia anteayer. Ayer vuelve a ser noticia, en este caso una reunión institucional. Lo que ustedes están viendo en YouTube fue publicado por Prensa de Gobierno y está en las redes oficiales del gobernador Vidal, que escribió: reunión institucional con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, mantuvo una reunión con Gabriel Contreras junto al ministro de Economía Ezequiel Berbes. Acordamos comenzar a efectivizar el pago de incremento salarial que había sido acordado el año pasado y que todavía estaba pendiente. Además, avanzamos con una agenda vinculada a inversiones en infraestructura y otras acciones necesarias para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. El diálogo, el cumplimiento de los compromisos y el trabajo coordinado entre instituciones son fundamentales para seguir dando respuestas y avanzar en una provincia más ordenada. Claro, a mí me llamaba la atención cuando solo veía la foto, decía, ¿por qué estará Berbes ahí, que es ministro de Economía? Y tiene que ver con una cuestión salarial que venía reclamando en este caso, el gremio de los judiciales de la provincia. Ayer a la tarde, el gremio de judiciales hizo un pronunciamiento, un comunicado, entre signos de pregunta. ¿Entonces el reclamo siempre fue justo? Durante meses se cuestionó la lucha de trabajadores y trabajadoras judiciales. Se nos pidió paciencia. Se intentó instalar que el conflicto era exagerado. Hoy, esto por ayer, el propio gobierno provincial anuncia que comenzará a efectivizar el pago de la deuda salarial del año 2024, acordado el año pasado y que había sido suspendido arbitrariamente. Claro, había un incumplimiento de una parte de esa paritaria. Es más extenso el comunicado de los judiciales de la provincia, pero que es en respuesta a la foto que ayer publicó Prensa Gobierno, reunión institucional con Gabriel Contreras Agüero, del gobernador y del ministro de Economía. Gabriel Contreras, reitero porque es un nombre bastante nuevo para todos nosotros, es el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Son ahora las 12:12. Estamos bien, ¿no? No estoy perdiendo nada en vivo en directo, ¿no? Estamos bien. Sin novedades, sin más. Lo que te propongo, si querés, sin novedades, tenés ganas, sin novedades en el frente. Veo mensajes que ya vamos a cumplir con ellos. Tremenda película es. Hay mensajitos al 1551 6051. Abrimos la ventana, 2 minutitos nomás, para ver cómo está el clima. Y si te parece, después de escuchar un poquito de música, les contamos el extendido del fin de semana. Lo que hay que saber, lo que no puedes dejar de saber, para organizarte, para saber si vas a poder o no salir a caminar, si tenés que limpiar la vereda, tal vez. ¿Qué comer?
cómo abrigarte. Arriba el día, hasta las 100, hasta las 12:30, en la 100.9. Con un poco ya tiene todo. Chilling, chin, chin es el modo. Me chupa un huevo el cuándo, pero me interesa el cómo. Si el sol está solificándose y la luna vive lunizándose, ¿por qué no humanizarme? Soy otra gota de un paño gigante. Si el sol está solificándose y la luna vive lunizándose, ¿por qué no humanizarme? Soy otra gota de un paño gigante. Brian Álvarez en la operación, Rodrigo Poloni a full con las cámaras, en este estudio renovado, en la 100.9, arriba el día, acompañándote. En un ratito se viene Laura La Pela Andreone a partir de la 1, con Siempre Llegué Tarde, pero bueno, antes estamos nosotros acompañándote como siempre y como todas las mañanas, de lunes a viernes, pasaditas 9:30 y hasta las 12:30 del mediodía. Arriba el día, ¿eh? Arriba el día. Arriba el día, mi amigo. Me encanta, esa te tiene que quedar ya, ese separador, amigo. Está nublado el cielo en este momento. 0 grados, 2 décimos la temperatura, anuncia el servicio meteorológico. 3 grados, 3 décimos bajo cero, anuncia la sensación térmica del servicio meteorológico, con una humedad del 90%, presión 1008.6 hectopascales y viento que sopla levemente del sudeste a 12 kilómetros por hora con buena visibilidad. La máxima para esta jornada de 1 grado y la mínima de 6. Bueno, lo que les decíamos más temprano, 6 bajo cero, ¿no? Lo que decíamos más temprano, tarde y noche hoy, lluvias y nevadas, dice el servicio meteorológico. Mañana sábado, la máxima va a ser de 3 y la mínima de 2. Casi nada de amplitud térmica, fíjate vos, ¿no? 3 y 2, entre 3 y 2 grados mañana todo el día vamos a tener mañana sábado. En la madrugada de este sábado, supuestamente, bueno, va a llover, van a haber nevadas, a la mañana posiblemente pare un poquito, el cielo esté mayormente nublado, y ya por la tarde, en primeras horas de la tarde, tiene que tener en cuenta que posiblemente en un porcentaje de un 40% de probabilidades, según Servicio Meteorológico Nacional, lluvias y nevadas para la tarde y noche del sábado. Y el domingo, a ver qué pasa el domingo. ¿Quieren saber lo que pasa el domingo? Por favor. El domingo, bueno, madrugada mañana del domingo 2 de agosto. Segundo día del mes. Mañana, el domingo, quiero decir, madrugada mañana. Las primeras horas del día mayormente nublado. Y por la tarde y noche, adivina. Nieve. Lluvias y nevadas. Por la tarde y noche del domingo. ¿Cómo se llama la obra? Lluvias y nevadas. Bueno, la buena noticia tal vez, pero no la voy a dar, porque, bueno, eso, viste cómo es el clima acá. Es muy difícil hablar del clima más. ¿Qué ves que más más o menos se despeja para el lunes? O sea, o mejora en relación al domingo. Podríamos hablar de ya la otra semana, no te voy a decir de cielos despejados, como te decía, cuando te dije esta semana, che, aprovechá, mañana. Aprovechá los días de sol. Bueno, porque sabía que podía llegar a pasar esto, pero no te lo quería afirmar porque cambia tanto el clima, verdaderamente, que a veces uno pifia y después quedas como... Sí, no matan al mensajero. Exactamente, pero bueno, la semana que viene podría llegar a subir un poco la temperatura, tener cielos mayormente nublados. No veo pronósticos de nevadas a partir del lunes en adelante, pero lo que te quiero decir es, el fin de semana por lo menos va a estar así. Así que pensá en un fin de semana puertas adentro, si tenés que salir a caminar, hacerlo en el horario donde haga mejores temperaturas, hablo de 3/4 de la tarde, porque se vienen días fríos y días de lluvias y nevadas, como el nombre de la obra de esta semana, que cierra de esta manera. Tenemos aquí algunos mensajes al 51 60 51. Enseguida vamos a cumplir con ellos. Pero veníamos siguiendo la situación de Carrefour. Nos apunta en nuestro móvil Juli Quirós que ya están en reunión. Ya empezó la audiencia, mejor dicho, retomó la audiencia, la conciliación entre partes que había pasado cuarto intermedio el miércoles por los despidos en Carrefour. Ya empezó la reunión. Bueno, ojalá sea una reunión fructífera y que no se abreve. Si nosotros estamos al aire y la reunión terminó, no sería una buena noticia. Esto empezó recién, hace minutos estaba convocada a las 12, de modo que en la programación en vivo de nuestra radio por la tarde y en nuestra web, El Diario Nuevo Día, lo que vaya a suceder con la reunión por los despidos en Carrefour, desde ya que es uno de los temas destacados de la jornada, gracias a Juli que nos apunta el dato. Ahí afuera es Perito Moreno al 50, una cosa así, a media cuadra. Sí. Cerca donde era el viejo Museo Histórico Provincial,
Claro, justo al lado. Claro, exactamente al lado. Bueno, allí el miércoles había público acompañando, organizaciones sindicales estaban allí. Hoy está todo más tranquilo, El acto de apoyo fue el miércoles. Los trabajadores están allí ya en reunión y es el último dato a las 12:14, es decir, hace apenas 5 minutos atrás. Al 1551 6051, cambiame la música porque vamos a hablar de caídas y de golpes y de rituales por la nieve, Horacio, por la nieve. Qué manera de... Qué cosa de locos, qué cosa de locos. Pero no nos vamos a quejar del clima. Si nos quejamos del clima estamos muertos. Tenemos que ir a vivir al Congo en todo caso. Che, Darío 013. No, el Congo por el ébola, no. No conviene, ¿no? No. Deja el Congo, no. ¿Se escucha? Ahí está. Ahí está. Darío 013. Escuchen lo que dice en Darío 013. Darío 13 nos dice que es porque se quiere llevar la pizza. Son interesados los oyentes. Nah, mentira. Si Darío siempre participa. Ya sé que el que no va a ganar es Andrés. Andrés, yo lo taché de la lista. Andrés Pombo. Tachado. Que yo hago tal cosa, que hago tal cosa. Mirá, Andrés, tachado de la lista. Estás en la lista negra. Darío 013 dice, si me tocó caer, dice, sí, me tocó caer. Pero en esas épocas que escarchaba, a la vez llovía y encima después nevaba arriba, entonces la nieve tapaba el hielo y cada golpe nos pegábamos. Claro, ¿verdad? Es cierto, cuando la nieve tapa el hielo, ahí es donde engañoso y peligroso. Acá por acá, Susi Ruiz dice, a ver, Andrea 533. Buen último día de julio para ustedes. ¿Cómo están con los memes de julio? Justo que iba a seguir barriendo con mi super cepillo, nieve otra vez. Me muestra la foto del super cepillo. La única caída épica y traumática la tuve en Uno de mayo. esos tengo. ¿Tenés un super cepillo como este? Para cepillar, para que correr. Sacar la nieve. Para sacar la nieve. Bueno, estaba limpiando impecable la vereda de Andrea. Hay que felicitar a Andrea. Andrea, te queremos felicitar por tu vereda. Sabemos que estás orgullosa seguramente de lo que estás haciendo. Dice que nos cuenta que justo iba a seguir barriendo con su super cepillo, pero nevó otra vez, que es lo que pasó recién que acaba de nevar. La única caída épica y traumática la tuve en mayo de 1993. Mira cómo se acuerda. En calle Zapiola, antes de Entre Ríos. Saliendo de trabajar, después de las 20 horas, con mi hija mayor de 5 años, en ese momento, volé. Literal, ni me di cuenta si resbalé o tropecé, caí de costado y creo que fue mi instinto. ¿Cómo? Sí, es la Andrea que digo, con su hija Cintia. La hija mayor es Cintia. Sí. Dice, estaba embarazada, además, dice, que cree que el instinto la salvó porque estaba embarazada de casi 7 meses. Fue más el susto que las secuelas, gracias a Dios, dice. Le mandamos un beso enorme a nuestra querida amiga Andrea 533. ¿Y sabés quién está ahí también que nos manda mensajes? ¿Cómo? Sí, es Andreita, sí. Andrea 533. Bueno, Susi Ruiz también. Gracias, Susi. Le mandamos un beso enorme y gracias por la caña con ruda. Que mañana vamos a desayunar. Mañana caña con ruda. Gracias. Para la prosperidad, para la felicidad. Mañana todos a tomar caña con ruda. Hay que hacer todo lo que uno... Esta semana hablamos mucho de rituales, justo en la semana de la caña con ruda. Hay que hacer todo lo que esté al alcance de nuestras manos para, ¿no? Si querés reforzar, para traer la felicidad. ¿Puedo repetir? Podés repetir dosis, ¿no? ¿Cuántas veces? Las veces que vos quieras. Está bien, a gusto del consumidor. Está bien. Sin límites. No sé cuántas veces me caí, dice Susi. Lo peor es que me tiento de risa y ya no me paro más. Dice, claro... Eso está bueno, sí. Eso está bueno, porque en general, si no, viste, te sentís ridículo, te sentís medio un boludo y decís, te sentís avergonzado, viste que tiene eso la caída. Hay otro oyente que dicen, se levantaron rápido para que nadie los vea, decía, uy, se me fue, nuestro oyente, la hija del Pipe, Mariana. En cambio, Susi se queda riéndose en el suelo, y en general, cuando el caído se ríe en el suelo, el que llega a buscarlo, llega, en general... es más cómplice de la risa o de una situación que no termina siendo ridícula, ¿no? Total. Vos sabés que yo igualmente no termino de comprender, porque a cada uno le pasa algo distinto. Claro. Hay gente que le da vergüenza, hay gente que se ríe, hay gente que le da vergüenza y se ríe. Claro. Hay gente que se ríe de la vergüenza. Es cierto. Es como, son sentimientos raros los que genera una caída. Algo tan simple como una caída, que es producto de ¿qué? Del azar, tal vez. Sí. O de las veredas mal. Sí, de una combinación de cosas, ¿no? Una combinación de factores. Mensaje por acá. Dice, hola. Hoy me perdí la pizza, pero quiero la pizza. Hoy me perdí la consigna, pero quiero la pizza. Para el Chavo del 8 leyendo. Che, mandame la fotito, Rodri, si podés, la foto de las 7 AM, porque te cuento una historia. Nos cuenta ella, Paula, que dice que madrugó para llevar a los chicos a la escuela, limpió la nieve y se volvió a dormir. Y mirá cómo quedó la vereda. Mirá la vereda, qué vereda, Bueno,
Impecable. Qué grande, Pau. Un ejemplo a imitar, ¿eh? Así queremos la vereda de los oyentes de Arriba del Día. Y una cosa buena de Pau es que no le tiró la nieve al vecino. No, bien. La bien. dejó, tiene como un pastito al frente, o es una vereda ancha, entonces puede quedar como en un lugar más neutral. La Hay que nieve, ser. no, que no complique a otro. Hay que ser HDP igual para tirar la nieve al... Y ella hizo el diseño, el 7AM se lo Bueno. puso ella, ¿no? 7 AM se lo puso, una genia. Todo. bien. 7 de la mañana se puso a limpiar la vereda. Insólito, ¿no? Increíble. Como pocos, ¿eh? Como poco. Un ejemplo. Dice que para el 1 de agosto... pensé que me tiraba un chivo, ¿sabes? Dice, para el 1 de agosto, en vez de caña con ruda, yo prefiero una SS. Pensé que iba a tirar SS Servicios, ¿no? Claro. Una SSS... Ah, no, unas de frutos rojos. ¿Y qué son? ¿Qué son de frutos rojos? No sé. Perdón, ¿hay algún licor de cerveza. frutos? Ah, manda la foto de cerveza artesanal. Ahí está, cerveza artesanal. Bueno, está bien, cada lo quien manda? hace el ritual. Sería una renovación del ritual, ¿no? ¿Quién lo Che, manda? pero hoy hay 10 botellas, hermano. Lo manda Paula. Pero es de los tuyos, Nica. Vos deseas una más. Juana, mirá la cantidad de botellas que hay ahí. Está bien, para reforzarle. Claro, está bien. En serio, son muchas botellas, ¿eh? Cerveza artesanal de frutos rojos. Judith nos dice, feliz día de la Pachamama, arriba el día, y manda su foto de la caña con ruda. Tiene la fotito ahí, muy bien Rodri, en la foto de Judith. Le mandamos un beso grande a nuestra amiga Judith. Buen día desde Sanju, acá se llovió todo. Ah, nos están escuchando en San Julián. San Julián, Se ¿quién llovió- dice el amigo? ¿Un amigo es? Dice, se llovió todo desde ayer. Ajá. Miguel, saludos, Miguel, saludos, Miguel. saludos al carnicero, dice. Sí, saludos, Miguel, sí. Qué Vive grande en el San rojo. Julián. Ahí en San Julián. Sí, vivía mucho tiempo acá, pero vive en San Julián, Miguel. Siempre, hacía mucho que no sabíamos de Miguel. Mirá, un abrazo grande, Miguel. Así que se llovió todo en San Julián. La capital de la araña es, dicen. San Julián. ¿O no? Está bien. Podrían Está poner bien, Julián aprovechar Álvarez. algo de... No Anote, intendente. descarten la idea. A mí no me parece una mala idea. Vos pensás que ahí ya está la no victoria por la llegada de Hernando de Magallanes en 1520. Le sumás a la araña y bueno, actualizás. Aparte, actualizás la conmemoración del pueblo. ¿Qué Julián se va a ofender? Está todo bien, ¿o no? Claro. Está actualizado. Y le queda un mundial más por lo menos. Así que vamos, ¿eh? Eh, Vamos por la araña. Julián! Cristina dice, hola chicos, buen día. Para participar de la consigna, la última caída hace ya un par de años con la nieve, con la escarcha, fue en la calle Faniano, afuera de la librería, acá en la esquina. 12 del mediodía, ya de hielo me patiné, se me fueron las dos patitas para adelante ¿Y y qué caí desparramada. Siempre llevo mochila, por lo que no me golpeé la cabeza. Vi el cielo bien celeste, eso sí. Me quedé un rato hasta que se acomodó todo, mientras veía pasar a la gente, jóvenes, sobre todo por el colegio de enfrente. Claro, esa vereda es muy traicionera. Lo que pensaba mientras me acomodaba para levantarme fue que nadie, ni una sola persona me preguntó si estaba bien. Raro. Pero bueno, me quedé con eso más que con el golpe en sí, dice. Un abrazo fuerte y buen finde. Yo también soy de San Lorenzo, dice Cristina. Mirá vos, aparecen los hinchas de San Lorenzo. Mirá vos qué dato. No, hay muchos hinchas de San Lorenzo. Ajá. Sí, en gallegos hay. Y después también está nuestro amigo Lalo. Lalo. Que ganó el otro día. Dice que trata de coordinar los horarios para estar siempre y nos manda este mensaje, mira. Hola, buen día, gente. Acá para agradecer por la compañía de estas mañanas que mientras estuve en receso, bueno, aproveché la oportunidad de poder escucharlos y disfrutar sus programas, poder participar de todos sus juegos y igual de paso quería comentar una vuelta, no sé, de todas las caídas que tengo, recordaba una tendría unos 8, 9 años y tenía un vecino que era re burlito, un amiguito. Pero todo se borraba todo. Un día lo voy a buscar y quiero abrir el portón de su casa y cuando lo voy a abrir me caigo, me patino, me pego un golpazo. Y con el mismo portón agarré el envión y me paro. Y a los segundos nomás estaba pegado a la ventana y sale, ¡te caíste! ¡Te caíste! No. Y estaba agarrado el portón. Fue muy gracioso. Pero sí, ¿verdad te caíste? No. Un abrazo, gente, un gustazo de poder haberlos escuchado y haberlos mirado por el YouTube. No hay nada peor que cuando tu enemigo te ve caerte, ¿no? Como Qué que grande, lo que menos querés es que te vean caer un enemigo. O una persona que se burla de vos. Mucho menos. Ahí vamos a poner en YouTube, porque no pusimos la foto. Vieron que de Buen Apetito siempre nos mandan la foto. Sí. En este caso es una selfie. Ajá. Fíjense la A selfie ver. de Lalo. A ver, Lalo.
Lalo que ganó esta semana, antes de ayer, creo, claro, los Ñoquis, el 29. Ganó los Ñoquis. Le mandamos un abrazo grande. Ahí la puso la fotito. Le mandamos un abrazo grande a Lalo. Gracias por participar, amigo. Siempre ahí, en la foto con qué Nico grande, Miris. Lalo, ahí está con Nico. Y además tenemos otra foto de ganadora de Karina 133, que también ganó esta semana. Y vamos a ver la foto a continuación. Ahí está Karina, Ahí está Karina. con las pastas en la mano. Qué genia. Beso grande para Cari. Por favor, Karina. Beso grande, Cari. Diana 590 nos dice, voy a repasar rapidito esos últimos porque estamos sobre la hora ya. Últimos 2 mensajes, últimos 2. Mi caída épica fue en la esquina de Kirchner y Muratore. Hace unos años atrás, nos cuenta Diana. No me podía levantar de la risa. Y las rodillas moradas las tuve así por unos días. Bueno, buen fin de, a cuidarse y a conducir con precaución. Beso grande, Diana querida. Daniel 724 nos dice, me acuerdo de una caída volviendo de la escuela. Iba por la ex cancha de Boca por Bécar. Había una bajada desde la vereda hasta la calle y los 2 pies se me resbalaron juntos y salí volando, dice. Lo que sí, no solté mis libros de la mano. Claro, error eso, ¿no? Para Claro, no apoyó los brazos con las manos. y caminar con las manos libres, ¿no? Mm. Ahí con la mano libre. ¿O no? Sí, hay que, claro, no hay que llevar la mano en los bolsillos en lo posible en los días de escarcha. José 462 dice, buenos días chicos, me acuerdo una mañana de nieve, yo trabajaba en SEMCO. El servicio de estacionamiento ¿Medido? sí. Ahí está. Comunitario. SEMCO significaba servicio estacionamiento medido comunitario. Fines de los 90, principios de los 2000. Sí, era... en un principio empezó siendo privado, con mucha polémica. Después lo absorbió a los chicos el Estado municipal. Ahí trabajó Jorge Curinao. Jorge Curinao, mira. Sí, muchos empleados municipales empezaron ahí. Bueno, José también, José 462, que es quien nos manda el mensaje, y dice que ese, bueno, él recuerda que trabajaba en SEMCO y estaba fuera de servicios públicos por pagar una boleta, y todavía no abría, dice, estaba lleno de gente, y me caí, volaron la boleta, todo, toda moneda, toda a la miércoles, rojo quedé, de vergüenza, dice José 462, que nos cuenta que fue a pagar la boleta y se pegó un porrazo. Encima estaba todo el mundo mirando, me imagino, José. Estábamos tomando tranquilamente. Jano 664 dice que el año pasado en la esquina de Claro, allá por Kirchner, iba con la mochi de la compu y los cráneos genios de Claro habían puesto cartón arriba del hielo. No, ¿quién es ese? Dice, Ahí lo tenés. me fui me fui como el ladrón de mi pobre angelito. Mirá vos qué recuerdo. Ah, claro, ese resbalón es tremendo. Sí, Piedrabuena película, ¿no? Piedrabuena y Kirchner. Me hice pingo contra el piso y sentí un ruido. Pensé que era la clavícula. Me quedé quieto, lo empecé a mover sin problemas. Había sido la correa de la mochila que se había roto, la compu. Y se había roto la correa de la mochila. La compu, bien, Zafó. dice, zafó. Menos mal. Jano 664, le mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande. Hacía días que el otro día participó, ¿no? Volvió Jano. Sí. No, ¿quién esa idea de poner un cartón arriba de...? Hay que ser boludo. Sí, hay que ser boludo. Claro. Sí. Bueno. Claro, claramente es un boludo, ¿no? Bueno, Sí. aquí tengo algunos mensajes que también es popurrí de los distintos temas que han ido saliendo. Un abrazo a Mauro Sielke, que nos está escuchando y hace un rato decía, saludo grande. los escuchaba hablando recién del uso del celular para compras y quería comentarles que el uso va a ser cada vez más intensivo. Hace unos días, un nuevo modelo de inteligencia artificial que funciona en modo agente se activa por voz, es decir, hablándole, y uno puede pedirle que le haga las compras y la inteligencia social váyase las compras, así que cada vez van a venir más integrados y también se están trabajando en desarrollos para uso de ropa. Por ejemplo, ya hay avances con lentes, pero seguramente habrá más dispositivos que vayan integrados las 24 horas a nuestra vida. Mauro Sielke de Cimatec. ¿Cimatec o Cimatech? ¿Cómo le dicen en criollo? Tech. Vieron que tech es de technology Sí, en inglés. Es el tech, es. TSH. Bueno, de Cimatech es él quien nos escribe. Fíjense esto de integrado a la ropa. Ya es Black Mirror. ¿Vieron el capítulo de Black Mirror que la persona tiene integrada el celular en Sí, el la cabeza, ojo? en el chip. Sí. En el ojo, en este caso, dijo lentes
Es que están los lentes ropa, están. ¿no? Sí, Claro, bueno, y es una cosa que está en proceso de... Y es muy polémico, hay mucho, lo hablamos el otro día con Sandro, tema lentes, viste que Mm. viste que está muy de moda los reels de los chicos que salen con los lentes puestos con una cámara en el lente y van por las calles filmando y la gente no sabe que lo está filmando. Claro. Y le hacen una joda y se ríen y después la publican y el tipo nunca se enteró Sí, sin consentimiento de nadie, nada. de que lo estaban filmando. Claro. Los lentes marca Ray-Ban en fusión, ¿sabes con quién? ¿Con quién se fusionó? Con Meta. Claro, con Zuckerberg, el dueño de Facebook, y entre otras. Facebook, WhatsApp, Instagram, etcétera. Sí. Pregunta Darío a todo esto, ¿es verdad lo de los ovnis? Gracias. Mientras sigo avanzando con mensajes, porque Pregunta quedan, esa. no sé, quedan como 6 por lo menos. Es verdad. Rodri Poloni, si querés, poné el video de TikTok de un rivalleguense que filmó los objetos voladores no identificados una de estas últimas madrugadas sobre la ría de Río Gallegos. Hay varios videos, vamos a compartir uno, pero sí es verdad, lo que consulta Darío, la respuesta es sí. Con respecto al hombre desaparecido, si lo vieron en video por la costanera, deberían hacer rastrillajes en barrios aledaños a esas canteras porque hay muchas construcciones abandonadas en esos lugares. Gracias, nos apunta el oyente. Bueno, uno da por descontado, suponemos que sí, que ese trabajo de rastrillaje, fíjense que la denuncia fue el martes. Juli cubrió el miércoles en vivo, pero claro, miércoles, jueves, viernes debe ser una amplia zona. Que vaya rotando el video del ovni mientras es medio una ensalada de Mirá, cosas, ahí pero está. así cumplimos con todos. El público en YouTube vaya viéndolo. Te voy a pedir el mensaje de Ana Redona. Ana, no te tratamos de marciana, sos amiga de la casa, no sos ET, sos Ana Redona. Dale play en 1.5. Dice Ana que su mensaje es muy largo, pero vos dale play en 1.5, que es sobre una entrevista que hicimos nosotros. Hola, buenos días. Bueno, quería decirles que con respecto a la nota que se hizo ayer a la librera de Piedrabuena, me pareció una maravilla. Hay cosas que es muy importante difundir. Porque en relación al intento por parte del Ejecutivo, ¿no?, de derogar la ley 25.542, que remite también a supresión de articulado de la defensa de esa actividad, es importante esas notas porque estamos evidentemente ante un gobierno carente en lo absoluto de interés por elevar el nivel cultural, ¿no? Creo que es eso. En lugar de promover la lectura, base, a mi entender, del conocimiento, sin el cual estaríamos analfabetos, digo, totalmente del saber, apunta esa ley, considero, ¿no?, a debilitar editoriales, librerías y en gran medida los lectores también con ello perdemos referencia. De allí es que me parece de tanta importancia la nota, ¿no?, de ayer, la entrevista que se hizo ayer. Porque, bueno, como se dice, un pueblo ignorante llevado de la nariz por cualquiera, no dejemos que ello ocurra. Expresémonos, difundamos, celebremos el reportaje como el de ayer, por favor, porque ayuda a abrir cabezas o al menos intentarlo. Sé de que este mensaje es largo, pero la verdad que tenía muchas ganas de expresar lo que se había dicho ayer en ese reportaje. Es muy, muy importante. Hay que hacer más reportajes de ese tipo. La realidad que estamos viviendo, económica y demás, es difícil. Los libros también, yo sé de que son caros, pero bueno, muchas veces gastamos en otras cosas menos importantes, a mi entender, y no gastamos en un libro. Y pienso que perderse un Cervantes, un Borges, no puede ser. O al menos leer algo que nos abra la cabeza. Un abrazo para todos y gracias como siempre por acompañarme. Un beso grande, Ana, que nos escucha todas estas semanas desde los antiguos. Bueno, Ana es súper lectora, recontra lectora, lee mucho y regala muchos libros. Lo sé porque me compra muchos libros de Sudestada. Y bueno, la nota de ayer, para el público que no escuchó, fue con Fernanda Falco, que es la dueña de Borgone Libros, la única librería que hay en Piedrabuena. Fíjense, Piedrabuena tiene 100 años de historia y tuve una librería que empezó hace 8 años. Y la derogación es derogación y modificación de una serie de leyes, una en particular que cambia un punto fundamental, que es el precio de venta al público, que hoy en día está unificado. Es decir, la gran librería que tiene una gran espalda económica vende a un precio de tapa, supongamos el último libro de Rolón, y la pequeña librería lo vende al mismo precio. Romper con eso, en realidad lo que hace, y está comprobado en otras partes del mundo, es que rompe el ecosistema de los libros. Es decir, toda esa convivencia de donde es una industria, para usar esa palabra más común, que funciona. Y que así como está, funciona. Y Argentina se caracteriza por tener muchas editoriales y muchas librerías.
Sobre eso es lo que habla Ana, la entrevista que hacíamos ayer con Fernández, y es un tema que vamos a seguir. Nuestras compañeras de Fuera de Contexto lo trataron, y es cierto que no son los temas más urgentes, pero hay que tratar como de ponerle oído también. Cristina, y cierro con este, creo que no me olvidé de nada, Brian, ¿no? Cristina nos dice, también mi solidaridad, otro oyente, ¿cierto? Cristina, también mi solidaridad, así se dice, con los vecinos trabajadores de Autofarma y de Carrefour. Bueno, empezó la audiencia de Carrefour, lo decíamos hace un ratito. 12:37 minutos. Un poquito de música, ¿eh? Vamos cerrando el programa de a poco, nos vamos despidiendo. Seguramente vos ya estás preparándote para comer, o si tenés la suerte te cocinaron. Si no tenés tanta suerte te llevaste el tupper al laburo y estás en el trabajo escuchándonos a punto de morfar o esperando que termine la hora del laburo porque arrancaste muy temprano, te vas temprano y comes en casa. Bueno, lo cierto es que estamos en las puertas del fin de semana. Un fin de semana que, como te dijimos, va a tener un panorama muy parecido al que estás viviendo hoy, con nieve, con lluvia, con bajas temperaturas. Pero bueno, lo importante, ¿sabes qué es? Que ahora estamos acompañados y que estamos con vos haciendo arriba el día en la 100.9, el programa de Río Gallegos, desde Río Gallegos, que además se escucha en San Julián, abrazo para los amigos de San Julián, que además se escuchan los antiguos, abrazo para allá, y que se escucha en toda la provincia. Esta es la señal de Radio Nuevo Día. ¿Cómo? En Johannesburgo. En Johannesburgo, entre Alguno otros. podría haber, ¿no? 100.9, amigos, desde Johannesburgo o desde donde sea que estés, te acompañamos como siempre. Dale. De la noche, de esta tempestad. Si te vendí, si te robé, te traicioné, fue por uno más. Y ahora estoy en libertad. Y ahora que puedo pensar en no volver a ser ese mismo de antes. Y qué tristeza hay en la ciudad, amor. Sábado soleado, sábado soleado. Amigos y amigas, ha llegado el momento del sorteo, el momento de relajar. A ver quién se va a llevar las pizzas. La pizza especial y las dos bebidas, que puede ser cerveza, copa de vino, gaseosa, lo que vos quieras, para ir entre hoy y mañana a Sabores Argentinos a buscar tu premio. Y tenés el plan del fin de semana, te vas a comer alguna pizza bien rica a tu casa, después las pizzas. Las pizzas, exactamente. Después te volvés a tu casa, tranqui, ya comido, no tenés ni que lavar los platos. ¿Qué mejor manera de arrancar el fin de semana que comiendo gratarola encima en Sabores Argentinos, que además tiene todo, no solamente pizza, sino que de todo. Tiene empanadas, picadas. Es el lugar ideal para pasarla bien los fines de semana, porque siempre aparte te organizan una cosa, otra, karaoke, música en vivo. Es un lugar espectacular para ir a pasarla bien. Así que, bueno, vamos a ver, chicos, chicas, chiques, ¿quién es el ganador? Señoras y señores, la pasarela, ¿no? ¿Se acuerdan? Es Tenemos cierto, que- hace mucho no había pasarela. La pasarela de Sabores Es que Argentinos. ese era de otro anunciante, ahora me estoy acordando. Ya está, le sacamos. Claro, se era lo- otro anunciante que era la pasarela del sabor con el menú diario. Se lo ponemos en. Anunciante, lo invitamos a volver a la programación de Radio Nuevo Día. Y bueno, y hacemos pasarela de nuevo. No, le vendemos la pasarela a otro auspiciante. Eso, se ofrece pasarela. Se bueno, ofrece pasarela, no es mala, ¿eh? Está en muy la bien. pasarela de la suerte, vamos a decirla así, vamos a apropiarnos de la pasarela. La pasarela de arriba al día en la 100.9 desfila entonces la pizza especial y los 2 vasos de cerveza. Mandale nomás, pasa la pizza, adelante. Ese queso, qué queso tan rico, derretido. ¡Qué rico! Sensual, el queso se derrite, la pizza de Sabores Argentinos. Y ahora sí pasan las 2 cervecitas. Pase la cervecita nomás, la pinta, qué pinta, pero qué pinta la cervecita. Arriba el día, Moviendo las cabezas, vamos que se termina, vamos que ya está el fin de semana en la puerta, Bueno, ahora sí, señores, amigos, amigas. La ganadora o el ganador de la cerveza y de la pizza especial de Sabores Argentinos para nuestros oyentes de arriba el día en la 100.9 en la previa del fin de semana, el ganador Cruzar los dedos. o la ganadora es
Mariel 655. Mariel. Vamos, Mariel, todavía. Vamos todavía, Mariel. Te llevaste entonces la pizza especial y las 2 cervecitas o la bebida que vos quieras. 2 bebidas de sabores argentinos. No te olvides, Mariel. Escuchá, dame bola a lo que te digo. Tenés hoy y mañana para ir a retirarlo. ¿Te quedó claro? Déjenme... Porque, bien didáctico, ¿te quedó claro? Tenés entre hoy, o sea, para consumir en local, sí o sí, es hoy viernes o mañana sábado, de 8 a 12 de la noche, y tenés que avisar, mandá un mensajito antes. Después sin mucha explicación, si no te mandamos un mensaje, te explicamos, te dar reenvío y te explicamos bien cómo es la historia. Quédate tranquila y te explicamos cómo tenés que hacer para retirar el voucher y llevarte el premio y ir a pasarla bien. Lo que sí te pedimos un favor. No te olvides, amiga querida, de mandarnos la fotito cuando estés disfrutando, porque queremos saber que la pasaste bien. Dale. Último mensaje es para vos, Nica, al 51 60 51. Con esto cerramos la emisión de este viernes 31 de julio 2026. Dice Keiko al estimado profe Nica, muy buena esa casaca. Gracias, Kiko. ¿Es del rojo de Keiko? No sabía. ¡Vamos, no sé. Mira, bueno, terminan de parabienes ustedes. Ustedes, sí, ustedes dos. A Otra ustedes que- dos les hablo, como dijo Johnny Bell. No, a vos te hablo, dice Johnny Bell. Hay un Bueno, hincha de San Lorenzo que está escuchando también, hablando de fútbol. Le mando un abrazo. ¿Sabes quién es? el papá de Fer. De corazón, dice. Soy de San Lorenzo. Claro, mucha gente de San Lorenzo que está escuchando por ahí. Dije, pero hay muchos hinchas de San Lorenzo. Bueno, Esteban Lewe, Sí. así si miramos nuestra redacción y Sí. el staff de Nuevo Día en general, Esteban Lewe Sandoval es hincha de San Lorenzo. Ahí va. Hinchas del Rojo aquí están, bueno, presentes con su casaca que acaba de ser elogiada. Como Es viejita esa camiseta. Era Nico. una réplica. ¿De cuál es? De Independiente del 84. Mirá, Independiente Sábado, del sí. 84. Vi jugar a River el sábado pasado con una especie de camiseta de principios del siglo. Ah, Con un cuello, como las camisetas de 100 años atrás. Sí. Claro, y River estaba jugando igual como hace un siglo atrás. Ese es el problema en realidad. Así bueno, veremos, Anda ¿no? mal, River, ¿Eh? Anda mal. Sí, pésimo. Bueno, para hablar de cosas más felices, Sí. nos deseo, y lo digo de este modo, no es les deseo, es nos deseo un buen fin de semana. Se sabe que el clima va a estar duro, de modo que a pasarla lo mejor posible, sí. Si tenías algún plan en el aire libre, bueno, o te abrigas bien. Hay gente que lo hace, ¿eh? Hay mucha gente corajuda que se abriga y salimos. Salimos para lo que esté planificado el fin de semana. Eso, un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes pasadas las 9:30. En Brian Álvarez en los controles, comandante. ¡Los amo! Nosotros también a vos, Rodri Poloni. Gracias, mi Mauricio. El hombre detrás de cámara en YouTube, en el streaming. Aquí estamos al aire. Quien les habla, Leandro Dolan, junto a Rodri Arredondo y Héctor Nica Mancilla. Nuestro productor es Sandro Díaz. Juli Quirós está afuera en este momento del Ministerio de Trabajo. Se ve que hay público, quiero decir gente, acompañando a los trabajadores de Carrefour. Atentos ahí a lo que suceda en nuestra web. Les dejo el aire para decir adiós. Hasta el lunes, compañeros. Gracias a Susi Ruiz por la caña con ruda. Mañana todos a tomar caña con ruda. Que es un año que si hay un año para tomar caña con ruda, es este año. Para traer la buena onda, para traer la suerte. Conseguite una caña con ruda. Hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para estar bien. Y bueno, nada. Así que mañana es el día de la Pachamama. Feliz día de la Pachamama y vamos con todo. Arrancamos el mes de agosto. Nica, salud. Salud. Salute. Hasta luego. Buen fin de semana.